Vergüenza. Esa fue la palabra que salió de los labios de Carlos, mi esposo de 20 años, mientras yo permanecía congelada frente a sus amigos millonarios. Todavía puedo sentir el peso de sus miradas sobre mí, como dagas que atravesaban mi piel mientras sostenía la cuenta de 80,000 pesos mexicanos que él mismo había insistido en que pagara con la tarjeta de crédito que me había dado para emergencias. El restaurante Pujol, uno de los más exclusivos de la Ciudad de México, se convirtió en mi cámara de tortura aquella noche. El mesero esperaba, incómodo, mientras Carlos sonreía con esa mueca que había aprendido a reconocer. Era la sonrisa que usaba cuando quería humillarme públicamente, disfrazada de broma inocente. Mi esposa insistió en invitarnos esta noche. Es lo mínimo que puede hacer después de avergonzarme con ese vestido que parece comprado en el mercado de la Lagunilla, dijo, provocando risas contenidas entre sus amigos, esos nuevos empresarios tecnológicos con los que ahora se codeaba desde que su startup había sido valorada en millones. El vestido que llevaba me había costado 3 meses de ahorros de mi sueldo como maestra de primaria en la escuela pública Benito Juárez. Lo había elegido con tanto cuidado para esta cena, y ahora, bajo las luces tenues del restaurante, me sentía desnuda, expuesta, mientras pasaba mi tarjeta sabiendo que no tenía fondos suficientes para cubrir esa cantidad. ¿Algún problema, señora?, preguntó el mesero cuando la terminal comenzó a emitir un pitido de rechazo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos, mientras buscaba en mi bolso la otra tarjeta, la que guardaba para la colegiatura de Mateo, nuestro hijo. Usa la otra tarjeta, Lupita. No nos hagas pasar más vergüenza, susurró Carlos, lo suficientemente alto para que todos en la mesa lo escucharan. Su mano se posó sobre mi hombro, aparentando cariño, pero sus dedos se clavaron con tanta fuerza que casi pude sentir cómo dejarían marcas. Fue en ese momento, mientras la terminal procesaba el pago con la tarjeta que contenía el futuro educativo de mi hijo, cuando algo se quebró dentro de mí. No fue un ruido estruendoso ni una revelación dramática. Fue más bien como cuando el hielo se fractura bajo tus pies, un crujido apenas perceptible que anuncia que todo está a punto de colapsar. Transacción aprobada, anunció el mesero, y la mesa estalló en aplausos sarcásticos. Brindemos por mi generosa esposa, propuso Carlos, levantando su copa de vino de 3,000 pesos la botella. ¿Quién diría que una simple maestra de Iztapalapa podría permitirse semejante lujo? Los ojos de Sofía, la esposa de Roberto, el socio principal de Carlos, me miraron con una mezcla de lástima y desprecio. Ella, con su bolso Hermès y su acento fingido después de 6 meses viviendo en Madrid, representaba todo lo que yo no era y lo que Carlos ahora esperaba de una esposa. El camarero trajo el recibo para que lo firmara. Mi mano temblaba tanto que apenas pude garabatear mi nombre. Cuando me devolvió mi tarjeta, la guardé como quien guarda un secreto vergonzoso. En ese pedazo de plástico estaba el sacrificio de meses, los sueños de mi hijo, la dignidad que me quedaba. Vámonos ya, dijo Carlos, revisando su Rolex, regalo de su nueva junta directiva. Tengo una llamada con inversionistas de Silicon Valley mañana temprano. Mientras nos levantábamos, Roberto se acercó a mi oído. No te preocupes, Guadalupe. Carlos nos ha contado lo difícil que ha sido para ti adaptarte a su nuevo estatus. Es normal que algunas personas no sepan comportarse en ciertos ambientes. Salimos del restaurante bajo la mirada atenta del personal. El frío de la noche de la Ciudad de México me golpeó el rostro, pero no podía compararse con el frío que sentía por dentro. Carlos caminaba adelante, hablando animadamente con sus amigos sobre su próxima inversión en Polanco, sin siquiera voltearse para ver si yo lo seguía, y no lo hice. Me quedé parada en la entrada de Pujol, viendo cómo se alejaban hacia los autos con chofer que los esperaban. Mi reflejo en el cristal de la puerta me devolvió la imagen de una mujer de 45 años que no reconocía. ¿Dónde estaba la Guadalupe López que había ganado el premio a la mejor maestra del distrito? ¿La mujer que había criado prácticamente sola a su hijo mientras su marido perseguía sus sueños? Algo cambió en mi mirada esa noche. Una chispa, una determinación que hacía años no veía. El valet me preguntó si necesitaba que llamaran a mi chofer, y casi me río. Le dije que tomaría un Uber, y mientras esperaba en la acera, con mis zapatos de tacón que ahora me lastimaban, tomé una decisión. Esta sería la última vez que Carlos Mendoza me llamaría vergüenza. Mi nombre es Guadalupe Ramírez. Tengo 45 años y hasta hace poco, mi vida transcurría entre las aulas de la escuela primaria Benito Juárez en Iztapalapa y mi modesto departamento en la colonia Narvarte.
Durante 18 años fui conocida como la maestra Lupita, respetada por mis alumnos y admirada por convertir un salón sin recursos en un espacio donde los niños querían aprender, incluso en uno de los barrios más complicados de la Ciudad de México. Cada mañana despertaba a las 5:00, preparaba el desayuno para Mateo y para Carlos, cuando se dignaba a llegar a dormir, y tomaba 2 peceros para llegar a la escuela antes que nadie. Las paredes descoloridas de mi salón las había pintado yo misma durante 3 veranos consecutivos, usando mi propio dinero para comprar la pintura porque el presupuesto escolar nunca alcanzaba. Mis manos, que ahora lucían la manicura que Carlos exigía para sus eventos corporativos, solían estar manchadas de tiza y pintura. Conocí a Carlos cuando ambos estudiábamos en la UNAM. Él, ingeniería informática. Yo, pedagogía. Nos enamoramos en la biblioteca central, donde yo lo ayudaba con sus ensayos, y él me enseñaba a usar las primeras computadoras. Entonces, él usaba camisetas desgastadas de bandas de rock, y yo vestía con ropa hecha por mi madre. Soñábamos con cambiar el mundo desde nuestras trincheras. Nos casamos jóvenes, apenas terminando la universidad. Vivíamos en un pequeño departamento en Copilco, cerca de Ciudad Universitaria. Fueron años hermosos donde el dinero escaseaba, pero las risas y los sueños abundaban. Cuando nació Mateo, Carlos trabajaba como programador en una empresa pequeña y yo daba clases en una escuela privada que pronto cerró por problemas financieros. Fue entonces cuando acepté el trabajo en la escuela pública de Iztapalapa. Carlos se oponía, decía que era un barrio peligroso, que merecía algo mejor, pero necesitábamos el dinero y la estabilidad que ofrecía una plaza de maestra. Será temporal, me dijo. Ese temporal se convirtió en 15 años. Mientras yo construía mi carrera como educadora, Carlos pasaba de trabajo en trabajo, siempre insatisfecho, siempre buscando la gran oportunidad. Hubo años donde mi sueldo fue lo único estable. Pagué deudas, hipoteca, colegiaturas de Mateo. Nunca me quejé. Lo hacía por amor, por esa familia que habíamos formado, por ese hombre que, a pesar de sus frustraciones, seguía siendo el estudiante brillante del que me había enamorado. Todo cambió hace 3 años. Carlos y un amigo de la universidad crearon una aplicación de entrega de comida especializada en restaurantes de lujo. En el momento perfecto, justo antes de la pandemia, su empresa, Elite Bites, explotó. De repente, el dinero comenzó a llegar. Primero en cantidades modestas, luego en sumas que jamás imaginamos. Con el éxito financiero llegaron los cambios. Primero fue la ropa, adiós a las camisas de cuadros y bienvenidos los trajes a medida. Después el auto, un BMW negro que parecía completamente fuera de lugar en la cochera de nuestro departamento de Narvarte. Luego insistió en mudarnos a un penthouse en Polanco, donde nuestros vecinos eran ejecutivos y diplomáticos. Te mereces esto, Lupita. Por fin puedo darte la vida que siempre quisiste, me decía. Pero esa nunca fue la vida que yo soñé. Extrañaba nuestro departamento acogedor, las tardes tranquilas ayudando a Mateo con su tarea, los domingos de películas y pizza casera. En el nuevo apartamento me sentía como una intrusa. Los espacios minimalistas y fríos, tan distintos a nuestro hogar lleno de libros y recuerdos. Los muebles de diseñador que reemplazaron a nuestra vieja pero cómoda sala. Las obras de arte abstracto que Carlos compraba en subastas sin siquiera consultarme. Necesitas cambiar tu guardarropa, tu forma de hablar, tus amistades, comenzó a decirme. Ya no somos quienes éramos antes. Y tenía razón, pero no de la manera en que él pensaba. Carlos empezó a llegar tarde, siempre con excusas de reuniones y cenas de negocios. El olor a perfume caro que no era el mío comenzó a impregnar sus camisas. Las llamadas que contestaba alejándose de mí, los mensajes que ocultaba apenas yo entraba a la habitación. Mateo, ahora con 18 años y estudiando en el Tecnológico de Monterrey por insistencia de su padre, percibía la tensión cuando venía los fines de semana. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntaba con esos ojos idénticos a los de Carlos cuando lo conocí. Yo siempre respondía que sí, que solo estaba cansada por el trabajo que Carlos insistía en que dejara. ¿Para qué necesitas seguir enseñando en ese lugar? Ya no necesitamos tu sueldo. Como si mi vocación fuera un hobby que podía abandonar. Como si esas aulas no fueran mi refugio, el único lugar donde seguía siendo yo misma. Cada mañana, mientras Carlos dormía después de llegar de madrugada, yo seguía levantándome a las 5:00. Seguía tomando el pecero hasta Iztapalapa,
ahora vistiendo ropa más cara pero sintiendo que llevaba un disfraz. Mis compañeras notaban el cambio. Los padres de familia murmuraban sobre mi nueva situación económica. Solo mis alumnos seguían tratándome igual, con esa honestidad brutal y hermosa de los niños. «Maestra Lupita, ¿por qué se ve triste?», me preguntó Juanito, un niño de 9 años con problemas de aprendizaje a quien había estado dando clases extra después de la escuela. Su pregunta me tomó por sorpresa, como un espejo inesperado que me mostraba lo que intentaba ocultar. No supe qué responderle, porque la verdad era demasiado complicada. ¿Cómo explicarle que me sentía más pobre ahora, rodeada de lujos, que cuando contábamos monedas para llegar a fin de mes? ¿Cómo decirle que el éxito de mi esposo me estaba haciendo desaparecer lentamente? Y luego llegó la invitación a esa fatídica cena en Pujol, con esos amigos nuevos de Carlos que hablaban de Yates y viajes a Aspen, como quien habla del clima. Amigos que me miraban como a una curiosidad antropológica cuando mencionaba mi trabajo como maestra. Fue esa noche, después de que Carlos me llamara vergüenza frente a todos, después de obligarme a pagar 80,000 pesos con la tarjeta de emergencias, después de destruir cualquier rastro de respeto que pudiera quedarle por mí, cuando finalmente comprendí que estaba viviendo con un extraño que usaba la cara del hombre que había amado durante 2 décadas. Mientras el Uber me llevaba de regreso al penthouse de Polanco, las luces de la Ciudad de México parecían burlarse de mí. Pasamos frente a la Alameda Central, donde Carlos y yo solíamos caminar de la mano cuando éramos estudiantes. Pasamos cerca de la primera escuela donde trabajé, ahora convertida en un centro comercial. Pasamos por la vida que había dejado que me arrebataran poco a poco. Llegué al edificio, y el guardia de seguridad me saludó por primera vez sin llamarme señora de Mendoza, sino por mi nombre. Quizás vio algo diferente en mí. Quizás vio a la verdadera Guadalupe Ramírez comenzando a emerger de nuevo. Esa noche no pude dormir. Me senté en la terraza de nuestro penthouse, viendo las luces de la Ciudad de México extenderse como un manto de estrellas artificiales. La humillación en el restaurante seguía quemando dentro de mí, pero algo más me inquietaba. ¿Dónde estaba Carlos? Eran las 3 de la mañana y no había llegado. Ni siquiera había respondido a mis mensajes. Decidí esperarlo despierta. Preparé un té de manzanilla en la cocina de mármol que casi nunca usaba. Carlos había insistido en contratar a doña Remedios, una señora de Oaxaca, para que cocinara y limpiara. Mientras el agua hervía, revisé mi aplicación bancaria. La transacción del restaurante había vaciado casi por completo la cuenta de ahorros para la Universidad de Mateo. Sentí náuseas. El sonido del elevador privado me alertó que alguien subía. Me acomodé el cabello instintivamente, un hábito que había desarrollado desde que Carlos comenzó a criticar mi apariencia constantemente. La puerta se abrió y entró tambaleándose, con la corbata floja y oliendo a alcohol caro y perfume de mujer. ¿Sigues despierta? ¿Ahora eres mi carcelera?, dijo con esa sonrisa torcida que usaba cuando bebía demasiado. Estaba preocupada. Respondí, intentando mantener la calma. Te fuiste con Roberto y Sofía después del restaurante y no supe más de ti. Carlos se sirvió un whisky del bar que había instalado en la sala. Fuimos al bar del Four Seasons. Roberto tiene contactos interesantes ahí. Personas que saben comportarse en sociedad, ¿sabes? La punzada fue directa. Respiré profundo. Carlos, sobre lo que pasó en el restaurante. ¿Qué? ¿Vas a reclamarme ahora? ¿Después de avergonzarme frente a personas importantes para mí? Interrumpió, dando un golpe en la barra de mármol que me hizo saltar. ¿Sabes quién estaba en esa mesa? El CEO de Digital Ventures. Estaban considerando invertir $10 millones en Elite Bytes. No sabía que... Intenté explicar, pero me cortó de nuevo. Claro que no sabías, porque sigues atrapada en tu mundito de maestra de escuela pública, sin entender cómo funciona el mundo real, el mundo de los negocios. Sus palabras eran como puñaladas. Este no era el Carlos que conocía, el que se indignaba por la desigualdad social, el que quería crear tecnología para ayudar a comunidades vulnerables. Hablando de eso, continuó, acercándose peligrosamente a mí. ¿Cuándo vas a renunciar a ese trabajo? Es humillante para mí que mi esposa siga trabajando en Iztapalapa, ganando una miseria, cuando podría estar organizando eventos para mis socios, acompañándome a reuniones importantes. Es mi vocación, Carlos. Amo enseñar, respondí, sintiendo cómo me encogía ante su presencia. Soltó una carcajada amarga. ¿Vocación? ¿Sabes lo que es una vocación? Lo que yo hago.
crear valor, generar riqueza, cambiar el mundo de verdad, no jugar a ser salvadora de niños pobres que de todas formas terminarán trabajando en un Oxxo. Sus palabras me helaron. ¿Dónde estaba el hombre que admiraba la labor de los maestros? El que me había regalado Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire en nuestro primer aniversario. Tomó otro trago y se dejó caer en el sofá de diseñador que había costado más que mi salario anual. Por cierto, mañana tenemos una reunión con la directora del colegio americano. Es tiempo de que Mateo se cambie de escuela. El tecnológico es bueno, pero necesita un ambiente más internacional. Pero él está feliz ahí. Tiene amigos, buen promedio, protesté débilmente. También necesita las conexiones correctas. Roberto va a meter a su hijo en Oxford el próximo semestre. ¿Quieres que Mateo se quede atrás? Que sea un mediocre como... No terminó la frase, pero no hacía falta. Como yo, eso iba a decir. Además, continuó revisando su teléfono. Necesito que firmes unos documentos mañana. Voy a poner el penthouse y las acciones de Elite Bytes a nombre de una holding en Panamá, por temas fiscales. ¿Qué? Pero la hipoteca está a nombre de los dos, dije confundida. Lupita, no te ofendas, pero estas cosas están fuera de tu comprensión. Solo firma cuando te lo pida mi abogado. Se levantó, se acercó y me dio un beso en la frente, como quien premia a un niño por portarse bien. Voy a darme una ducha, anunció, dando por terminada la conversación. Mientras escuchaba el agua correr, revisé su saco olvidado en el sofá. Una tarjeta de hotel cayó del bolsillo interior. The Seine, Regis, con una nota escrita a mano. Gracias por una noche inolvidable. S. La letra era estilizada, elegante, como Sofía, la esposa de Roberto. La revelación no me sorprendió tanto como debería. Era como si una parte de mí ya lo supiera. Lo que me sorprendió fue mi propia reacción. No hubo lágrimas. No hubo dolor agudo. Solo una extraña claridad, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Guardé la tarjeta en mi bolso y me dirigí a la habitación de invitados. No podía compartir la cama con él esa noche. Mientras me cambiaba, mi teléfono sonó. Un mensaje de Mateo. Mamá, ¿podemos hablar mañana? Papá me dijo que van a transferirme de universidad, pero no quiero irme del TEC. Por favor. Otra puñalada. Carlos ya había hablado con nuestro hijo sin consultarme. Estaba tomando decisiones sobre nuestra familia como si fuéramos empleados de su empresa. Me acosté en la cama fría y desconocida, mirando el techo minimalista. Pensé en mi salón de clases, en mis alumnos, en la vida sencilla pero significativa que había construido. Pensé en Carlos, en cómo habíamos compartido ideales y sueños, en cómo ahora compartíamos un espacio físico, pero habitábamos mundos completamente diferentes. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Me levanté antes del amanecer, como siempre. La rutina era mi ancla. Ducha rápida, café, revisar el plan de clases. Cuando salí de la habitación, encontré a Carlos dormido en la sala, todavía con la ropa de la noche anterior. Sobre la mesa de centro había documentos legales esparcidos. Hojeé algunos: transferencias de bienes, contratos con nombres de empresas offshore, poderes notariales. Y entre ellos, un papel que me dejó sin aliento. Solicitud de divorcio, ya con mi nombre completo en el espacio destinado al cónyuge. No estaba firmado aún, pero el mensaje era claro. Carlos estaba planeando deshacerse de mí, igual que se deshacía de las camisas que ya no estaban de moda. Tomé fotografías de todos los documentos con mi celular. No sabía por qué lo hacía, pero algo en mi interior me decía que podría necesitarlas. Salí del penthouse sin despertar a Carlos, el chofer que él había contratado para llevarme a la escuela, para evitar la vergüenza de que su esposa usara transporte público. Me esperaba abajo. A la escuela Benito Juárez, por favor, le indiqué como cada mañana. Señora, el señor Mendoza dejó instrucciones de llevarla a las oficinas de Elite Bytes después de la escuela. Hay una reunión con inversionistas a las 2:00 p.m., una reunión de la que nadie me había informado. Otra decisión tomada por Carlos sin consultarme. Gracias, Ramiro, pero hoy tengo junta de profesores. No podré asistir. Respondí con una tranquilidad que no sentía, mientras el auto avanzaba por las calles de la Ciudad de México. Desde el lujo de Polanco hasta la realidad de Iztapalapa, sentí que viajaba entre dos mundos irreconciliables, y en ese momento supe con certeza que uno de esos mundos estaba a punto de derrumbarse. Lo que no sabía aún era cuál. Mientras el auto cruzaba la ciudad, mi mente viajó al pasado, a aquel pequeño departamento en Copilco, donde Carlos y yo comenzamos nuestra vida juntos.
Era un espacio diminuto pero lleno de esperanza, con libros apilados en cada rincón y un colchón en el suelo que llamábamos nuestra suite presidencial. Recuerdo la noche en que Carlos llegó con una computadora usada que había comprado con 3 meses de su sueldo como asistente de programación. Es para ti, Lupita, para que escribas ese libro de técnicas pedagógicas del que siempre hablas. Esa noche, sentados en el piso compartiendo una pizza barata, planeamos nuestro futuro. Él crearía programas educativos y yo los implementaría en escuelas de zonas marginadas. Íbamos a cambiar el sistema educativo mexicano, nada menos. Cuando me embaracé de Mateo, apenas teníamos para cubrir el alquiler. Carlos acababa de ser despedido de su trabajo y mis horas como maestra sustituta no alcanzaban. Vendí mis libros universitarios para comprar una cuna de segunda mano. Carlos intentó conseguir préstamos para abrir su negocio de software, pero todas las puertas se cerraban. Fue mi madre, doña Concepción, quien nos salvó. Vendió el pequeño terreno en Cuernavaca que era su única herencia para prestarnos el dinero que necesitábamos para sobrevivir esos meses. La familia es primero, dijo simplemente, entregándome un sobre con billetes gastados. Carlos lloró al recibir ese dinero. Se arrodilló frente a mi madre y le prometió que algún día le devolvería cada centavo multiplicado. Mi madre murió 2 años después, sin ver cumplida esa promesa. Carlos estaba demasiado ocupado intentando hacer funcionar su tercer emprendimiento fallido para asistir al funeral completo. Tengo una reunión crucial, se justificó, dejándome sola con un Mateo de 2 años y el dolor de haber perdido a la única persona que siempre creyó en mí. A pesar de todo, nunca dejé de apoyarlo. Cuando su socio se escapó con el capital de su segunda startup, usé mis ahorros para que pudiera pagar a los programadores. Cuando necesitó un fiador para rentar la primera oficina de lo que sería Elite Bytes, puse mi plaza de maestra como garantía. Cuando tuvo que viajar a Silicon Valley para un curso de emprendimiento, vendí la pequeña joyería que había heredado de mi abuela para comprar su boleto de avión. Cuando tengamos éxito, todo esto habrá valido la pena, me decía mientras lo despedía en el aeropuerto, con Mateo agarrado a mi falda, preguntando por qué papá siempre se iba. Y no solo era el dinero. Fueron las noches enteras escuchando sus ideas, ayudándole a pulir presentaciones, cuidando de Mateo para que él pudiera concentrarse en el gran proyecto. Fueron los cumpleaños pasados en soledad, las vacaciones canceladas a último momento, las humillaciones cuando no podía pagar las cuentas, y yo tenía que hablar con los acreedores. Llegamos a vivir en casa de mis tíos en Xochimilco durante 6 meses cuando no podíamos pagar el alquiler. Mi tío Hernán, plomero de oficio, nos dio la habitación de sus hijos que ya se habían ido a Estados Unidos. Compartimos un baño con 5 personas y dormíamos los 3 en una cama individual. Carlos pasaba los días encerrado en un café internet, trabajando en su código, mientras yo daba clases particulares después de mi jornada escolar para pagar nuestra estancia. Todavía recuerdo a Carlos sentado en el patio trasero de esa casa humilde, a la luz de un foco desnudo, explicándome con ojos brillantes cómo su aplicación revolucionaría el mercado. Seremos ricos, Lupita. Te compraré la casa que mereces. Mateo irá a las mejores escuelas. Yo le creía, siempre le creí. Cuando Mateo enfermó de neumonía a los 8 años, Carlos estaba en Guadalajara, en un hackathon. Pasé 3 noches sola en el hospital público, sosteniendo la manita de nuestro hijo mientras su fiebre subía y bajaba. Tuve que pedir prestado a mis compañeras maestras para comprar los antibióticos que no cubrían el seguro. Carlos volvió cuando Mateo ya estaba recuperándose. Trajo un trofeo de segundo lugar y la promesa de una inversión que nunca llegó. Y a pesar de todo, lo amaba. Porque veía en él al idealista apasionado, al soñador incansable, al hombre que lloraba de frustración cuando sus proyectos fracasaban, no por el dinero perdido, sino porque genuinamente creía que podía crear algo que mejorara la vida de las personas. Recuerdo la noche en que llegó a casa, después de meses de rechazos, con una botella de vino barato y una sonrisa que iluminaba la habitación. Lo logré, Lupita. Encontré inversionistas para Elite Bytes. Brindamos con vasos de plástico porque no teníamos copas. Esa noche hicimos el amor como si volviéramos a ser estudiantes, con hambre y esperanza, susurrándonos promesas en la oscuridad. Las primeras semanas después de recibir la inversión inicial, Carlos seguía siendo el mismo. Me llamaba a mitad del día para contarme sus avances. Me consultaba sobre decisiones importantes. Pasaba las noches explicándome aspectos del negocio que yo apenas comprendía,
pero fingía entender para no desanimarlo. El cambio fue gradual. Primero fueron pequeñas cosas. Canceló nuestra tradicional cena de los viernes, porque tenía que socializar con clientes. Empezó a criticar mi ropa cuando íbamos a eventos relacionados con su empresa. Dejó de contarme sobre las reuniones, alegando que eran temas demasiado técnicos. Luego vinieron los regalos ostentosos, un collar de diamantes que nunca me atreví a usar en la escuela, un bolso de marca que guardé en su caja porque me daba vergüenza llevarlo a Iztapalapa, un auto que no sabía conducir. «Disfrútalo, te lo mereces», decía, pero en sus ojos ya no veía al hombre agradecido por mi apoyo incondicional. Veía a alguien que intentaba saldar una deuda para poder decir, «estamos a mano», y seguir adelante, sin mí. Recuerdo con especial claridad el día que cumplimos 18 años de matrimonio. Esperé durante horas en un restaurante caro, donde él había hecho una reserva. Nunca llegó. A medianoche recibí un mensaje. Surgió algo importante. Celebramos otro día. Al volver a casa, encontré un sobre con dinero en efectivo y una nota. «Cómprate algo lindo». No había firma. El auto se detuvo frente a la escuela Benito Juárez, interrumpiendo mis recuerdos. Los niños llegaban acompañados de sus padres, con sus uniformes desgastados pero limpios. Me saludaban con abrazos sinceros y sonrisas desdentadas. Aquí no era la esposa de Carlos Mendoza, el empresario tecnológico. Era la maestra Lupita, la que organizaba festivales de lectura, la que compraba útiles escolares con su propio dinero para los niños que no podían permitírselos, la que se quedaba después de clases para ayudar a los que iban rezagados. Juanito, el pequeño que me había preguntado por qué estaba triste, corrió hacia mí con un dibujo en la mano. «Mire, maestra, es usted enseñando a los extraterrestres». En el papel, una figura con pelo rizado y lentes, yo, estaba rodeada de criaturas verdes con antenas, todos sentados en pupitres. «Porque usted puede enseñar a cualquiera», explicó con esa lógica impecable de los niños. Guardé el dibujo en mi bolso, junto a la tarjeta del Hotel Zen, Regis y las fotografías de los documentos de divorcio, 3 recordatorios de mundos diferentes, colisionando en mi vida. «¿Está bien, maestra?», preguntó Juanito, notando mi distracción. «Sí, mi niño, estoy mejor que nunca», respondí, sorprendida de que no era una mentira. Por primera vez en mucho tiempo, veía mi camino con claridad. Mientras entrábamos al edificio escolar, mi teléfono sonó. Un mensaje de Carlos. «El abogado pasará a la escuela a la 1 p.m. con los documentos. Fírmalo sin hacer preguntas. Es por el bien de todos». Seguido de otro. «Y no olvides la reunión con los inversionistas. Ponte el vestido azul que te compré, el que no parece de maestra». No respondí. En cambio, le escribí a la directora del plantel. «Necesito hablar con usted urgentemente. Es personal». La directora Ramírez, una mujer que había dedicado 35 años a la educación pública, me recibió en su oficina austera. Le conté todo, la situación con Carlos, los documentos de divorcio, mi sospecha de que estaba planeando dejarme sin nada después de 2 décadas juntos. «Guadalupe», me dijo con la seriedad de quien ha visto demasiadas vidas destrozarse, «toma esto». Me entregó la tarjeta de su hermana, Isabel Ramírez, abogada especializada en derecho familiar. «Llámala ahora mismo. No firmes nada. Y quédate en mi casa esta noche si es necesario». Mientras marcaba el número de la abogada, miré por la ventana de la oficina. En el patio, mis alumnos jugaban ajenos a las complicaciones adultas. Juanito mostraba orgulloso su dibujo a sus compañeros. Estos niños, este lugar, habían sido mi ancla durante años, y ahora me darían la fuerza para lo que venía. La voz de Isabel Ramírez al teléfono fue profesional, pero cálida. «No se preocupe, maestra Guadalupe. No está sola en esto. Nos vemos a las 12:30 en la escuela. Llegaré antes que el abogado de su esposo». Al colgar, sentí una extraña sensación de calma. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando las riendas de mi vida, en lugar de ser arrastrada por las ambiciones de Carlos. La campana sonó, llamando a los niños a clase. Me puse de pie, alicé mi falda, que seguramente Carlos consideraría poco apropiada para la esposa de un empresario exitoso, y me dirigí a mi salón. Hoy enseñaría sobre resistencia y dignidad, comenzando con mi propio ejemplo. A las 12:30 en punto, Isabel Ramírez, hermana de la directora y abogada especializada en derecho familiar, llegó a la escuela. Era una mujer de unos 50 años,
con un traje sastre impecable y una actitud que emanaba autoridad. Me esperaba en la oficina de la directora cuando entré durante mi descanso. «Maestra Guadalupe, he revisado la información que me envió», dijo sin preámbulos. «Su esposo está intentando transferir bienes antes del divorcio, lo que podría considerarse fraude. Tenemos que actuar rápido». «¿Qué debo hacer?», pregunté, sorprendida de mi propia calma. «Primero, no firmar absolutamente nada. Segundo, necesitamos evidencia de sus aportes al patrimonio familiar durante estos años». Isabel hablaba con la precisión de un cirujano. «¿Tiene comprobantes de los pagos que ha hecho para la educación de su hijo? ¿Para los gastos durante los años que su esposo no tenía ingresos estables?». Asentí. Siempre había sido meticulosa con mis finanzas, guardando cada recibo, cada estado de cuenta. La vida precaria me había enseñado a documentar todo. «Excelente. Ahora, sobre la infidelidad», continuó Isabel. En ese momento, la puerta se abrió sin previo aviso. El abogado de Carlos, un hombre de traje carísimo y actitud prepotente, entró seguido de Carlos. Verlo allí, en mi espacio, con su traje de diseñador y su nuevo reloj Rolex, fue como una colisión de mundos. «Lupita, ¿qué significa esto?», demandó Carlos, ignorando por completo a Isabel y a la directora. «¿Por qué no respondes mis mensajes? El auto está esperando para llevarte a la reunión». Isabel se puso de pie, interponiéndose entre Carlos y yo. «Señor Mendoza, soy Isabel Ramírez, representante legal de la señora Guadalupe. Cualquier comunicación deberá ser a través de mí a partir de ahora». La cara de Carlos fue un poema. Primero confusión, luego incredulidad, finalmente furia. Se volvió hacia mí, ignorando a Isabel como si fuera invisible. «¿Contrataste una abogada? ¿Con qué dinero? Ese dinero es mío». Sus palabras resonaron en la pequeña oficina. La directora Ramírez, que había permanecido en silencio, intervino. «Señor Mendoza, le recuerdo que está en una institución educativa. Le agradecería que moderara su tono». Carlos soltó una carcajada despectiva. «¿Institución educativa? Esto apenas califica como escuela. ¿Sabe quién soy yo? Podría comprar este edificio entero si quisiera». Los colores subieron al rostro de la directora, pero mantuvo la compostura. Isabel, en cambio, sonrió con frialdad profesional. «Señor Mendoza, esa actitud solo fortalece nuestra posición para el caso de divorcio. Por favor, continúe». El abogado de Carlos, notando el giro peligroso de la situación, intervino. «Carlos, deberíamos continuar esta conversación en privado». Pero mi esposo estaba demasiado furioso para escuchar. «¿Divorcio? ¿De qué estás hablando? Yo decidiré cuándo y cómo terminará este matrimonio», espetó, acercándose amenazadoramente. «Firmará los documentos de transferencia hoy mismo. ¿O prefieres que Mateo pierda su oportunidad en Oxford? Porque puedo cancelar todo con una llamada». Fue como si me hubieran echado agua fría. «¿Estás usando a nuestro hijo como moneda de cambio?», pregunté incrédula. «Estoy protegiendo su futuro de tu estupidez», respondió. «¿Crees que puedes mantenerlo con tu sueldo de maestra? ¿Crees que podrías darle las oportunidades que yo puedo darle?». En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Una de mis alumnas, María, una niña de 10 años, asomó la cabeza. «Maestra Lupita, la estamos esperando para la clase de...». Se detuvo al ver la escena, sus ojos grandes abiertos por la sorpresa. «Ya voy, María», respondí con una sonrisa forzada. «Estoy terminando una conversación». Antes de que la niña pudiera retirarse, Carlos se volvió hacia ella con una sonrisa falsa. «Hola, pequeña. ¿Sabes quién soy? Soy el esposo de tu maestra. ¿Te gusta esta escuela?». María asintió tímidamente. «¿No preferirías estudiar en un lugar bonito, con computadoras nuevas y excursiones al extranjero?», continuó Carlos, en un tono condescendiente que me revolvió el estómago. «Me gusta aquí», respondió María con sencillez. «La maestra Lupita nos enseña cosas importantes. Dice que no necesitamos cosas caras para ser felices». La respuesta inocente de María fue como una bofetada para Carlos. Su rostro se endureció y se volvió hacia mí. «¿Eso les enseñas? ¿A conformarse con la mediocridad? Con razón sigues aquí, pudiendo tener mucho más. María, ve con tus compañeros. Enseguida voy», le dije a la niña, que salió rápidamente, asustada por la tensión en el ambiente. Carlos se acercó más, invadiendo mi espacio personal. «Esto se acabó, Guadalupe. Firma los documentos ahora o te arrepentirás».
¿Me estás amenazando?, pregunté, sintiendo una fuerza nueva emerger dentro de mí. Te estoy dando una última oportunidad, respondió. Firma, asiste a la reunión como la esposa perfecta y seguirás disfrutando de los beneficios de ser la señora de Mendoza. Niégate, y te aseguro que terminarás exactamente como empezaste, sin nada. Isabel intentó intervenir, pero levanté una mano para detenerla. Esto era entre Carlos y yo. Te equivocas, dije con una voz que no reconocí como mía. No terminaré como empecé, porque cuando empecé, creía en ti, creía en nosotros. Ahora solo creo en mí misma. La risa de Carlos fue lo más doloroso que había escuchado jamás. No era la risa del hombre que me sostuvo cuando perdí a mi madre, ni la del padre que lloraba de emoción en la primera recital escolar de Mateo. Era la risa de un extraño, un hombre consumido por la ambición y el poder. Tú, que eres sin mí, una simple maestra de primaria en una escuela miserable. Mírate, Lupita, ya ni siquiera perteneces a mi mundo. Eres una vergüenza. Esa palabra otra vez, pero esta vez, en lugar de sentirme diminuta, sentí que crecía con cada sílaba. Tienes razón, respondí. No pertenezco a tu mundo de apariencias y traiciones. Nunca perteneceré. Carlos perdió la paciencia. Golpeó el escritorio de la directora con tanta fuerza que los lápices saltaron. Se acabó la discusión. Vendrás conmigo ahora mismo. Después de la reunión, firmarás los documentos y mañana mismo te mudarás del penthouse. Te daré una pensión razonable si cooperas. Si no, te destruiré, Guadalupe. Conozco a jueces, a políticos. Puedo hacer que pierdas hasta tu trabajo en esta escuela patética. La directora Ramírez se levantó indignada. Señor Mendoza, le pido que se retire inmediatamente o llamaré a seguridad. Carlos la miró como si fuera un insecto. ¿Seguridad? ¿El conserje con su escoba? No me haga reír. Fue entonces cuando la puerta se abrió completamente. En el umbral estaban mis alumnos, unos 15 niños que habían escuchado los gritos y venían a investigar, y detrás de ellos, para mi sorpresa, estaba Mateo, nuestro hijo, con sus 18 años, alto y delgado como Carlos cuando lo conocí, pero con mis ojos. «Mamá, papá, ¿qué está pasando?», preguntó, avanzando entre los niños. Carlos palideció. «Mateo, ¿qué haces aquí? Deberías estar en la universidad». «Vine a buscar a mamá», respondió, mirando confundido la escena. La directora del colegio americano me llamó para confirmar una cita que yo no sabía que teníamos. Quería hablar con mamá primero. Nuestros ojos se encontraron, los de Mateo llenos de preguntas, los míos llenos de dolor contenido. «Tu padre está organizando tu futuro», dije con calma. «Ha decidido que estudiarás en Oxford, no en el tecnológico. También ha decidido divorciarse de mí». Mateo miró a su padre, incrédulo. «¿Qué? Pero yo no quiero ir a Oxford». «¿Y divorcio? ¿De qué está hablando, papá?». Carlos intentó recomponerse, adoptar el papel de padre preocupado. «Mateo, son cosas de adultos. Tu madre está confundida, como siempre. Solo intento darte las mejores oportunidades». «¿Llamando vergüenza a mamá? ¿Amenazándola con destruirla?», preguntó Mateo con la voz quebrada. «Los escuché, papá. Todos lo escuchamos». Los niños detrás de él asintieron, algunos con lágrimas en los ojos al ver a su querida maestra en semejante situación. «Estas son mentiras que una persona de afuera no puede comprender», respondió Carlos, fulminándome con la mirada. «Tu madre y yo tenemos desacuerdos, pero todo es por tu bien». «¿Mi bien?». Mateo dio un paso adelante, poniéndose a mi lado. «¿Sabes lo que es bueno para mí, papá? Tener una madre que nunca faltó a una sola reunión escolar, aunque tuviera que tomar 3 peceros para llegar. Una madre que me enseñó a leer, a pensar por mí mismo, a ser una buena persona». Carlos intentó interrumpir, pero Mateo continuó. «¿Sabes por qué vine hoy? Porque mis amigos del tecnológico me mostraron un video tuyo saliendo del St. Regis con la esposa de tu socio. Está circulando en grupos de WhatsApp. Vine a contárselo a mamá, a protegerla». El silencio que siguió fue absoluto. Carlos parecía haber envejecido 10 años en un instante. «Mateo, eso no es…», comenzó, pero su abogado lo interrumpió, susurrándole algo al oído. Mateo se volvió hacia mí, ignorando a su padre. «Mamá, vámonos de aquí. No tienes que aguantar esto. Podemos irnos a mi departamento de estudiante. Es pequeño, pero como nuestro primer departamento en Copilco», completé, con una sonrisa triste. Carlos dio un paso hacia nosotros, pero Isabel y la directora se interpusieron. «Señor Mendoza,
Esta conversación ha terminado, dijo Isabel con firmeza. Cualquier comunicación futura será a través de los canales legales correspondientes. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí?, espetó Carlos, pero su voz ya no tenía la misma confianza. ¿Crees que puedes ganarme? Me acerqué a él, sintiendo a mis alumnos y a mi hijo a mi espalda, como un ejército pequeño pero invencible. No se trata de ganar, Carlos. Se trata de recuperar mi dignidad, algo que nunca debí permitir que me quitaras. Tomé mi bolso, donde llevaba el dibujo de Juanito, la tarjeta del hotel y las fotos de los documentos, mi escudo y mi espada. Niños, la clase continuará en 5 minutos, anuncié, volviéndome hacia mis alumnos. Hoy hablaremos sobre el valor de ser fieles a nosotros mismos, pase lo que pase. Carlos me miró, realmente me miró, quizás por primera vez en años. Te arrepentirás de esto, Guadalupe, dijo, pero su amenaza sonaba vacía, como el rugido de un depredador que sabe que ha perdido a su presa. No, Carlos, respondí mientras salía de la oficina, con Mateo a mi lado y mis alumnos formando un pasillo improvisado. El único que se arrepentirá serás tú, por olvidar quién eras, por traicionar lo que una vez fuimos, por llamar vergüenza a la mujer que te lo dio todo. Al cerrar la puerta tras de mí, escuché algo romperse dentro de la oficina. No supe si fue un objeto o el último vestigio de lo que alguna vez fue nuestro matrimonio. Lo que sí supe es que por fin estaba libre. Esa noche, en el pequeño departamento de estudiante de Mateo en la colonia Roma, dormí mejor que en meses. El sofá-cama era incómodo. Los ruidos de la calle entraban por la ventana mal aislada y podía escuchar la música del vecino de arriba hasta altas horas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin esa opresión constante en el pecho, sin la sensación de estar representando un papel que no me correspondía. Me desperté al amanecer, por costumbre. Durante un segundo, me sentí desorientada, buscando los ventanales del penthouse, el aroma del café que doña Remedios preparaba puntualmente a las 5:30. En su lugar, encontré las paredes cubiertas de pósters de bandas que no conocía, libros apilados en el suelo, y a mi hijo dormido en un futón en la esquina de la habitación. Había insistido en cederme el sofá-cama. Me levanté sigilosamente y puse agua para el café en la pequeña cocineta. Mientras esperaba que hirviera, revisé mi teléfono. Tenía 37 llamadas perdidas de Carlos, 15 mensajes de voz y decenas de textos que iban desde amenazas. Arruinaré tu vida si no respondes, hasta súplicas. Por favor, Lupita, hablemos. Esto es un malentendido. El último mensaje había llegado a las 3:23 de la madrugada. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de que no eres nadie sin mí. Ese mensaje, que hace apenas un día me habría aterrorizado, ahora me provocaba una extraña compasión. Carlos realmente creía que el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria, por las puertas que podía abrir, por las apariencias que podía mantener. Mientras servía el café en 2 tazas desiguales que Mateo tenía, una decía «Mejor hijo del mundo», regalo mío de hace años. Recibí una llamada de Isabel Ramírez. «Buenos días, Guadalupe», saludó con voz profesional pero cálida. «¿Cómo estás?» «Sorprendentemente bien», respondí con sinceridad. «Me alegra escucharlo. Tengo noticias que debes saber». Su tono se volvió más serio. Carlos ha congelado todas las cuentas conjuntas. También ha ordenado cambiar las cerraduras del penthouse y ha instruido al personal de seguridad que no te permitan el acceso. Debería haberme sentido devastada, pero en lugar de eso, sentí como si me quitaran un peso de encima. «Lo esperaba», dije. «Hay más», continuó Isabel. «Esta mañana, muy temprano, recibí un correo de su abogado con una propuesta de divorcio. Te ofrece una pensión compensatoria ridículamente baja a cambio de que renuncies a cualquier reclamación sobre Elite Bytes y las propiedades. ¿Qué recomiendas?», pregunté, sorprendida de mi propia calma. «Que contraataquemos», respondió sin dudar. «Las fotos que tomaste de los documentos son cruciales. Demuestran intención de fraude. Además, el video que mencionó tu hijo ayer, lo he visto. Es bastante explícito». Mateo se despertó en ese momento, frotándose los ojos y caminando hacia la cocineta como un zombi en busca de café. Le entregué una taza y le hice un gesto para que me diera un minuto para terminar la llamada. «¿Qué sigue entonces?», pregunté a Isabel. «Necesito que documentes todo. Cada peso que invertiste en Elite Bytes, cada sacrificio económico, cada aporte al patrimonio familiar durante estos 20 años.
También necesitaremos testigos que puedan corroborar tu versión sobre cómo apoyaste a Carlos durante los años difíciles. Pensé en mis compañeras maestras, en mis tíos de Xochimilco, incluso en los padres de mis alumnos que habían sido testigos de mi dedicación durante años mientras sostenía económicamente a la familia. «Puedo hacer eso», dije. «Excelente. ¿Y Guadalupe?» Isabel hizo una pausa. «Necesitarás prepararte. Esto será duro. Carlos tiene recursos, conexiones. Intentará intimidarte, hacerte dudar, presionarte para que cedas. Ya no me asusta», respondí, sorprendida de que era verdad. Al colgar, Mateo me miró con ojos preocupados. «¿Qué dijo la abogada?» Le conté sobre las acciones de Carlos, intentando suavizar los detalles más duros. Pero Mateo ya no era un niño, y me di cuenta de que tratarlo como tal era otro error que había cometido. «Papá siempre fue así, ¿verdad?», preguntó, sentándose en un taburete desvencijado. «Solo que antes lo disimulaba mejor». «No, mi amor», respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Tu padre cambió. O quizás el dinero y el poder revelaron una parte de él que siempre estuvo ahí, pero que las dificultades mantenían a raya». Mateo asintió pensativo. «¿Sabes? Siempre me sentí más cómodo en la escuela Benito Juárez que en las fiestas de la empresa de papá. Allí todos eran reales, como tú». Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante años había temido que Mateo se avergonzara de mí, de mi profesión, de nuestros orígenes humildes. Pero allí estaba, reconociendo justamente lo contrario. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, con esa mirada determinada que había heredado de mí. «Vivir con autenticidad», respondí. «Ya no más pretensiones, ya no más sentirnos menos por no encajar en un mundo de apariencias». Mateo sonrió. «Me gusta cómo suena eso». Hizo una pausa y añadió: «Pero necesitaremos dinero para vivir, mamá. Y papá ha cortado el acceso a todo». Tenía razón, por supuesto. La realidad práctica se imponía. Mi sueldo como maestra apenas alcanzaría para mantener a uno de nosotros, mucho menos para pagar abogados o luchar contra alguien con los recursos de Carlos. «Encontraremos la manera», dije, proyectando más confianza de la que sentía. En ese momento, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Dudé en responder, temiendo que fuera otro abogado de Carlos, pero finalmente contesté. «¿Señora Guadalupe Ramírez?», preguntó una voz masculina que no reconocí. «Sí, soy yo», respondí cautelosamente. «Mi nombre es Eduardo Fuentes. Soy el director de la Fundación Educativa Horizonte». Hizo una pausa antes de continuar. «Su colega, la directora Ramírez, me habló de usted ayer. Me contó sobre su situación y también sobre sus métodos de enseñanza innovadores en contextos de escasos recursos». «¿La directora Ramírez?», repetí, confundida. «Sí. Verá, nuestra fundación está iniciando un proyecto piloto en escuelas de zonas marginadas. Buscamos educadores con experiencia que puedan liderar talleres de formación para otros maestros». La directora Ramírez la recomendó enfáticamente. Mi mente intentaba procesar esta información inesperada. «Es muy amable, pero en este momento estoy pasando por una situación complicada y...» «Estamos al tanto», interrumpió con delicadeza. «Y precisamente por eso queremos ofrecerle una posición inmediata. El salario es considerablemente mejor que el de maestra regular. Incluye seguro médico privado y un adelanto para gastos de instalación». Me quedé sin palabras. Mateo, que escuchaba atentamente, me miraba con los ojos muy abiertos. «¿Señora Ramírez? ¿Sigue ahí?», preguntó Eduardo ante mi silencio. «Sí, disculpe, es que no esperaba esto». «Entiendo. ¿Le parece si nos reunimos hoy mismo para discutir los detalles? La fundación tiene sus oficinas en Coyoacán». Acepté la cita, todavía aturdida por este giro inesperado. Al colgar, Mateo me abrazó espontáneamente. «¿Ves? El universo conspira a favor de quienes hacen el bien», dijo con una sonrisa que me recordó tanto al Carlos de antes, al que creía en la justicia y en que el bien siempre triunfaba. Más tarde, mientras me preparaba para ir a la escuela, había insistido en cumplir con mis obligaciones a pesar de todo. Recibí un mensaje de un número desconocido. Era Sofía, la esposa de Roberto, la mujer con quien Carlos me había engañado. «Necesitamos hablar. Es importante. No solo para ti, sino también para mí. Café Nuevo León a las 4:00 p.m. Ven sola». Mostré el mensaje a Mateo, quien frunció el ceño.
No confío en ella, mamá. Podría ser una trampa de papá, consideré sus palabras. Quizás, pero también podría tener información valiosa. Al menos déjame acompañarte. Me quedaré en una mesa aparte, insistió. Accedí, reconociendo que mi hijo ya no era el niño que necesitaba mi protección, sino un adulto que ahora quería protegerme a mí. La jornada en la escuela fue extrañamente liberadora. Mis colegas ya se habían enterado de lo sucedido. Las noticias vuelan en una escuela pequeña, y me ofrecieron su apoyo incondicional. Los niños, con esa intuición especial que poseen, parecían entender que su maestra estaba pasando por algo difícil y se comportaron excepcionalmente bien. A la hora del recreo, Juanito se acercó y me entregó otro dibujo. Esta vez me había dibujado con una capa de superhéroe. Para que recuerde que es fuerte, maestra Lupita, explicó con seriedad. Guardé el dibujo junto al anterior. Mi pequeña colección de tesoros que me recordaban quién era realmente, más allá de ser la esposa de Carlos Mendoza. A las 3:30 p.m., Mateo me recogió en su vieja motocicleta. Nos dirigimos al Café Nuevo León, un lugar discreto en la colonia Condesa frecuentado principalmente por artistas y escritores. Tal como prometió, Mateo se sentó en una mesa alejada, pretendiendo leer un libro mientras vigilaba atentamente. A las 4:05 p.m., Sofía entró al café. Se veía muy diferente a la última vez que la había visto. Sin maquillaje elaborado, sin joyas ostentosas, vestida con jeans y una blusa sencilla. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. «Gracias por venir», dijo con voz baja. «¿De qué querías hablar?», pregunté directamente, sin rodeos. Sofía tomó aire profundamente. Roberto se enteró del video. Nos estamos divorciando. No supe qué responder. ¿Debía sentir lástima por la mujer que se había acostado con mi esposo? Carlos te está culpando a ti, continuó. Le dijo a Roberto que tú filtraste el video para vengarte, que todo fue una trampa que nos tendiste. Solté una risa incrédula. ¿Y Roberto le creyó? Sofía negó con la cabeza. No, Roberto sabe cómo es Carlos realmente. De hecho, bajó la voz. Hay cosas sobre Elite Bytes que deberías saber, cosas que podrían ayudarte en el divorcio. Me tensé. ¿Qué tipo de cosas? La aplicación está valorada en millones, pero gran parte de esa valoración está inflada artificialmente. Han estado manipulando las cifras de usuarios activos, creando cuentas falsas. Además, hay inversiones que no aparecen en los libros oficiales. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté suspicaz. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, porque estoy cansada de las mentiras, de las apariencias, de pretender ser algo que no soy. Hizo una pausa y agregó, y porque te debo una disculpa. Lo que hice no tiene justificación. No sentí satisfacción ni venganza ante su confesión, solo una extraña empatía. Sofía, como yo, había sido atrapada en un mundo de apariencias donde las mujeres eran tratadas como accesorios, como símbolos de estatus. Tengo documentos, continuó, deslizando discretamente una memoria USB sobre la mesa. Correos, estados financieros internos, conversaciones grabadas. Roberto me los dio antes de irse a Nueva York esta mañana. Dijo que era lo correcto. Tomé la USB, insegura de qué decir. Gracias, supongo. Sofía asintió con una sonrisa triste. ¿Sabes qué es lo más irónico? Siempre te envidié. ¿A mí?, pregunté, genuinamente sorprendida. Con tus viajes, tu ropa de diseñador, tu vida de lujo, envidié tu autenticidad, respondió simplemente. La forma en que Carlos hablaba de ti cuando creía que nadie escuchaba. Mi esposa es maestra, decía con orgullo, antes de que el dinero lo cambiara. Envidié tener un propósito como el tuyo, algo más allá de ser la esposa perfecta. Sus palabras me dejaron pensativa. Incluso en medio de la traición y el dolor, había una lección, una confirmación de que el camino que había elegido, a pesar de sus dificultades, tenía valor. Sofía se levantó para irse. Una última cosa, dijo, inclinándose hacia mí. Carlos está nervioso, muy nervioso. Sabe que conoces demasiado sobre los inicios de Elite Bytes, sobre cómo usó tu dinero para los primeros gastos. Está dispuesto a llegar a un acuerdo, pero su ego le impide dar el primer paso. Con esas palabras, salió del café sin mirar atrás. Mateo se acercó inmediatamente a mi mesa. ¿Qué quería?, preguntó, evidentemente preocupado. Le mostré la memoria USB. Creo que acabo de recibir el arma que necesitábamos, respondí. Esa noche, después de mi reunión con Eduardo Fuentes,
que resultó en una oferta formal para dirigir el programa de capacitación docente con un salario 3 veces mayor que el mío actual, Mateo y yo revisamos los documentos de la USB en su pequeña laptop. Lo que encontramos fue asombroso. Pruebas de manipulación financiera, inversiones no declaradas en paraísos fiscales y, lo más importante, documentos que demostraban que los fondos iniciales de Elite Bytes provenían de cuentas a mi nombre. Cuentas que contenían el dinero de la venta del terreno de mi madre, el préstamo de mis tíos, mis ahorros como maestra. Mamá, con esto podemos demostrar que eres prácticamente cofundadora de Elite Bytes, dijo Mateo emocionado. Papá no podrá negarlo. Mientras guardábamos los documentos para enviárselos a Isabel, recibí un nuevo mensaje de Carlos. Mañana anuncio a la prensa que Elite Bytes abre operaciones en Europa. Todavía puedes ser parte de esto, Lupita. Piénsalo. Última oportunidad. Miré a mi hijo, que esperaba expectante mi respuesta. En sus ojos vi el mismo brillo que tenía Carlos cuando lo conocí, esa mezcla de inteligencia y bondad que me había enamorado. Dile que aceptas verlo, sugirió Mateo, sorprendiéndome, pero en nuestros términos, no en los suyos. Y así, con mi hijo a mi lado y la verdad como escudo, redacté mi respuesta a Carlos. No como la esposa sumisa que esperaba recuperar, ni como la víctima buscando venganza, sino como la mujer que finalmente había despertado para reclamar su lugar en el mundo. Hablemos. Mañana, 10 a.m., en la notaría del Lic González. Trae a tu abogado. Yo llevaré al mío. Es hora de hablar con la verdad, Carlos. Toda la verdad. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Era hora de descansar. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. La notaría del licenciado González se encontraba en un edificio antiguo pero bien conservado en la colonia Roma. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, acompañada por Isabel Ramírez. Mateo había insistido en venir, pero le pedí que esperara fuera. Esta confrontación tenía que ser entre Carlos y yo. El licenciado González, un hombre de unos 60 años con expresión serena, nos recibió en su despacho. La señora Guadalupe Ramírez y su abogada, anunció su secretaria. Noté que me presentó por mi nombre de soltera, no como señora de Mendoza. Un pequeño detalle que, sin embargo, me dio confianza. El señor Mendoza ya está aquí, informó el notario, indicando con un gesto hacia una puerta lateral que comunicaba con otra sala. Sugiero que primero hablen ustedes dos en privado y luego procedamos con los abogados presentes. Isabel me miró, interrogante. ¿Estás segura de que quieres hablar a solas con él? Absolutamente, respondí. Ya no temía a Carlos. Lo que pudiera decirme o amenazarme carecía de poder sobre mí. El notario me condujo a una sala de juntas pequeña pero elegante. Carlos estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. Vestía uno de sus trajes italianos caros, pero noté que su postura no tenía la arrogancia habitual. Había tensión en sus hombros, en la forma en que sus manos se aferraban al alféizar. «Los dejaré solos», dijo el licenciado González, cerrando la puerta tras de sí. Carlos se volvió lentamente. Esperaba ver furia en sus ojos, pero lo que encontré fue algo diferente. Parecía cansado. Había círculos oscuros bajo sus ojos y su rostro tenía un tono grisáceo, como si no hubiera dormido en días. «Guadalupe», dijo a modo de saludo, con una voz que intentaba mantener el control, pero que delataba su nerviosismo. «Carlos», respondí simplemente. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, fue él quien habló primero. «Recibí una llamada interesante ayer por la noche», dijo, volviendo a mirar por la ventana. «Roberto, desde Nueva York. Me informó que renunciaba a la junta directiva de Elite Bytes con efecto inmediato». No respondí, esperando que continuara. También mencionó que Sofía te había entregado cierta información. Se volvió para mirarme directamente. «¿Es cierto?». Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Carlos suspiró profundamente. «Supongo que ahora sabes todo». «No todo», respondí, «pero lo suficiente». Se acercó a la mesa de juntas y apoyó ambas manos sobre ella, como si necesitara sostenerse. «¿Qué quieres, Guadalupe? ¿Dinero? ¿Una parte de la empresa? ¿Venganza?». Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería yo? Durante días había estado tan concentrada en sobrevivir, en protegerme, que no me había detenido a considerar realmente lo que deseaba obtener de esta situación. «Quiero lo que me corresponde», respondí finalmente. «No más, no menos». «¿Y qué crees que te corresponde?».
Preguntó con un dejo de su antigua arrogancia. Saqué de mi bolso una carpeta y la coloqué sobre la mesa. El reconocimiento de mi contribución a Elite Bytes para empezar. Carlos abrió la carpeta y revisó rápidamente los documentos que contenía. Eran copias de los estados de cuenta que mostraban cómo, durante años, había vaciado mis ahorros para financiar sus proyectos, incluida la fase inicial de lo que luego se convertiría en su exitosa empresa. «Estos son solo préstamos que te hice», argumentó débilmente. «No te convierte en socia». «¿Préstamos?», repetí con incredulidad. «¿Alguna vez firmamos un documento de préstamo? ¿Alguna vez mencionaste siquiera la intención de devolver ese dinero? Era nuestro matrimonio, Carlos. Todo lo que hacíamos lo hacíamos juntos, incluso Elite Bytes». Saqué otro documento de mi bolso. Esta vez era una fotografía enmarcada. La puse sobre la mesa, frente a él. «¿La recuerdas?», pregunté. La fotografía mostraba a Carlos y a mí, 5 años atrás, sentados en el piso de nuestra antigua sala en Narvarte. Sobre nuestras rodillas había libretas y diagramas. Estábamos trabajando en el concepto inicial de Elite Bytes, cuando todavía se llamaba Gourmet Express. Carlos tenía un brazo alrededor de mis hombros, y ambos sonreíamos a la cámara, exhaustos pero felices. Vi cómo su expresión cambiaba al contemplar la imagen. Por un momento, el Carlos que había conocido y amado durante 2 décadas asomó tras la fachada del empresario despiadado. «Esa noche, terminamos el primer boceto de la interfaz», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Tú sugeriste cambiar los colores porque decías que el rojo generaba ansiedad en los usuarios, y propuse incluir la opción de comida reconfortante en el menú, porque a veces lo que la gente quiere no es lo más caro o exclusivo, sino lo que les hace sentir bien», añadí. Nos miramos a los ojos, y por un instante, el tiempo pareció retroceder. Pero luego Carlos se irguió, retomando su postura defensiva. «Todo eso no significa nada legalmente», dijo. «Mi nombre está en todos los documentos oficiales. Yo fundé Elite Bytes». «¿Estás seguro?», pregunté, sacando mi carta final. Era una copia impresa de un correo electrónico fechado 3 años atrás. Un correo que Carlos me había enviado cuando finalmente consiguió el primer inversor. «Para mi socia y esposa», decía el asunto. Y en el cuerpo: «Lo logramos, Lupita. Nuestro sueño finalmente despega. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. El 50% de esto siempre será tuyo, aunque los papeles digan otra cosa. Te amo». Carlos palideció al ver el correo. «Eso fue un gesto romántico, no un documento legal». «Tal vez», concedí, «pero combinado con las transferencias bancarias, las fotografías, los testigos que pueden confirmar mi participación activa en el desarrollo del concepto, creo que cualquier juez vería el panorama completo». Me miró con una mezcla de incredulidad y algo parecido al respeto. «Siempre subestimé tu inteligencia», murmuró. «Y mi determinación», añadí. «Carlos, no quiero destruirte ni destruir la empresa. Solo quiero lo justo». «¿Y qué es lo justo según tú?» «Reconocimiento como cofundadora de Elite Bytes, una participación del 40% en la empresa, la mitad de nuestras propiedades conjuntas, y que Mateo pueda decidir libremente dónde y qué estudiar». Carlos soltó una risa amarga. «¿El 40%? ¿Sabes cuánto vale eso? Aproximadamente $28 millones, según la última valoración real, no la inflada que presentan a los inversionistas», respondí con calma. Su sorpresa fue evidente. No esperaba que conociera las cifras reales. «¿Y si me niego?», preguntó, intentando recuperar el control de la situación. «Entonces todo esto», señalé los documentos sobre la mesa, «llegará a manos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda, y por supuesto, a todos sus inversionistas actuales y potenciales». Carlos me miró fijamente, evaluando si estaba a farolear o hablaba en serio. Debió ver la determinación en mis ojos, porque finalmente asintió lentamente. «Nunca pensé que fueras capaz de algo así», dijo. «No me conoces realmente, Carlos. Nunca lo hiciste». «Aparentemente no», concedió. Luego, para mi sorpresa, añadió: «Lo siento». Esas 2 palabras, pronunciadas con lo que parecía sincera contrición, me tomaron desprevenida. «¿Qué sientes exactamente?», pregunté, necesitando claridad. Carlos se pasó una mano por el rostro, un gesto que le había visto hacer 1000 veces cuando estaba realmente agotado. «Todo. Haberte llamado vergüenza. Las mentiras. Sofía, ¿por qué lo hiciste?».
La pregunta salió casi involuntariamente. No debería importarme ya, pero necesitaba entender. Se sentó pesadamente en una de las sillas. El poder cambia a las personas, Lupita. El dinero cambia todo. Empecé a moverme en círculos donde el valor de alguien se mide por su cuenta bancaria, por los contactos que tiene, por las apariencias, y poco a poco me perdí a mí mismo. ¿Y yo me convertí en un obstáculo?, pregunté. Te convertiste en un recordatorio, corrigió. Un recordatorio de quién era yo antes, de los ideales que tenía, de la persona que prometí ser. Y en lugar de honrar eso, intenté silenciarlo, silenciarte a ti. Su confesión, aunque llegaba tarde, removió algo dentro de mí. No amor, eso había muerto con sus traiciones, pero sí una especie de comprensión. Carlos no era un monstruo, era un hombre que se había dejado corromper por el sistema que una vez prometió cambiar. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó, mirando nuevamente la fotografía donde trabajábamos juntos en el concepto de Elite Bites. La aplicación originalmente iba a conectar restaurantes familiares de barrios populares con clientes que querían comida auténtica. Iba a ser una plataforma para pequeños emprendedores, no para restaurantes de lujo. Lo recordaba. Ese había sido el concepto inicial, nacido de nuestra experiencia viviendo en barrios donde había tesoros culinarios ocultos que merecían ser descubiertos. Todavía podría serlo, dije. Carlos me miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Parte de mi propuesta es que retomemos esa visión original. Elite Bites puede mantener su división de lujo, pero crear una nueva plataforma, sabores locales o algo así, para promover pequeños restaurantes en barrios como Iztapalapa o Xochimilco. La idea pareció resonar en él. Por un momento, vi un destello del viejo Carlos, el idealista que quería usar la tecnología para generar cambio social. ¿Sabes? Eso podría funcionar, dijo pensativo. De hecho, nuestros análisis de mercado muestran que hay un nicho creciente para la comida auténtica, no pretenciosa. Por primera vez en años, estábamos teniendo una conversación real, basada en ideas y propósitos compartidos, no en recriminaciones o apariencias. Hay algo más que debes saber, dijo Carlos después de un momento de reflexión. Sacó su teléfono y me mostró un correo electrónico. Esto llegó ayer. Era un mensaje de uno de los principales inversionistas de Elite Bites, anunciando que congelaba su participación en la próxima ronda de financiamiento debido a preocupaciones sobre discrepancias en los informes financieros. Roberto habló con ellos antes de irse, explicó Carlos. Elite Bites está en problemas, Guadalupe. Graves problemas. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté confundida. Esta información debilitaba su posición negociadora, porque si vamos a ser socios de nuevo, necesitamos honestidad total, respondió. La empresa necesita una reestructuración completa, transparencia, volver a los valores originales. ¿Socios?, repetí, incrédula. Carlos asintió lentamente. Tu propuesta del 40% es justa, pero en lugar de simplemente darte acciones y seguir caminos separados, ¿qué tal si trabajamos juntos para salvar lo que creamos? Su oferta me dejó sin palabras. No era lo que esperaba en absoluto. No como pareja, aclaró rápidamente. Ese barco zarpó, y lo acepto, pero como socios comerciales. Tú tienes algo que yo he perdido, Lupita. Integridad, visión social, propósito más allá del dinero. Consideré sus palabras. ¿Era una trampa? ¿Otra manipulación? Pero su expresión era abierta, vulnerable incluso, de una manera que no había visto en años. Necesitaría garantías, dije finalmente, legales, sólidas. Por supuesto, todo por escrito con el licenciado González como testigo. Hizo una pausa y añadió, y necesito disculparme con Mateo, intentar reparar el daño que he causado. Asentí, todavía procesando este giro inesperado. Hablemos con los abogados entonces. Nos levantamos para volver a la oficina principal donde nos esperaban. Antes de abrir la puerta, Carlos se detuvo. Nunca fuiste una vergüenza, Guadalupe, dijo en voz baja pero firme. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y te perdí por mi propia estupidez. No respondí con palabras. No hacía falta. Simplemente abrí la puerta, lista para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. No como la sombra de Carlos Mendoza, sino como Guadalupe Ramírez, cofundadora de Elite Bites y próxima directora de un programa educativo innovador. El poder que siempre había tenido finalmente se revelaba, no solo a Carlos, sino también a mí misma.
Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. El acuerdo con Carlos se formalizó. Yo recibiría el 40% de Elite Bytes como cofundadora, más una compensación por los años en que mi contribución no fue reconocida. Además, lanzaríamos juntos la nueva plataforma Sabores Auténticos, enfocada en pequeños restaurantes de barrios populares, un proyecto que dirigiría yo personalmente. Carlos y yo no éramos amigos, ni volveríamos a ser pareja, pero habíamos encontrado un terreno común como socios comerciales. Era una relación estrictamente profesional, basada en el respeto mutuo y contratos legales sólidos. Paralelamente, inicié mi trabajo en la Fundación Educativa Horizonte, desarrollando el programa de capacitación para maestros en zonas marginadas. El primer día que entré a las oficinas de la Fundación, ubicadas en una antigua casona remodelada en Coyoacán, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Mi experiencia en la Escuela Benito Juárez resultó invaluable para diseñar estrategias que realmente funcionaran en contextos de escasos recursos. Mateo decidió permanecer en el Tecnológico de Monterrey, donde estudiaba Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Carlos, en un intento por reparar su relación con nuestro hijo, estableció una beca en la universidad para estudiantes de bajos recursos, algo que Mateo había sugerido como forma de retribución. Mi nueva vida comenzaba a tomar forma, pero aún quedaba un asunto pendiente, uno que me inquietaba profundamente. Doña Remedios, la señora oaxaqueña que trabajaba en el penthouse, y los demás empleados que Carlos había contratado. Una mañana, mientras revisaba los borradores del sitio web de Sabores Auténticos en mi nueva oficina en la Fundación, recibí una llamada de Isabel Ramírez. «Guadalupe, hay algo que debes saber», dijo sin preámbulos. «Carlos está vendiendo el penthouse de Polanco». La noticia me sorprendió. No mencionó nada en nuestra última reunión de trabajo. Aparentemente es una decisión reciente. Lo puso en el mercado ayer, con todo y muebles. Según mi contacto, ya tiene un comprador, un empresario extranjero. Pensé en Doña Remedios, en el jardinero, en Ramiro el chofer, en todo el personal que quedaría sin empleo, personas que dependían de ese salario para mantener a sus familias. «¿Qué pasará con los empleados?», pregunté. «Ese es precisamente el motivo de mi llamada», respondió Isabel. «No hay cláusulas sobre ellos en los contratos de venta. Quedarán a la deriva». Esa tarde, organicé una reunión urgente con Eduardo Fuentes, el director de la Fundación Horizonte. «Necesito tu consejo», le dije después de explicarle la situación. «La Fundación tiene conexiones con empresas socialmente responsables, ¿verdad?». Eduardo asintió, intrigado por mi pregunta. «¿Existe alguna forma de ayudar a reubicar a un grupo de trabajadores domésticos y personal de servicio? Son personas confiables, con experiencia, pero que pronto se quedarán sin empleo». El director se acarició la barba pensativo. «Tenemos un programa de inserción laboral para comunidades vulnerables. Podríamos ampliarlo para incluir a estas personas». Hizo una pausa y añadió: «Pero también se me ocurre algo más. ¿Has considerado contratarlos tú misma?». «¿Yo?», pregunté sorprendida. «Vivo en un pequeño departamento y apenas estoy reorganizando mi vida». Eduardo sonrió. «La Fundación acaba de adquirir una propiedad en Coyoacán, que será nuestro centro de formación docente. Necesitaremos personal para mantenerla y para atender a los maestros que vengan de fuera de la ciudad. Podrías supervisar la contratación, asegurándote de que tus antiguos empleados tengan prioridad». La idea me pareció brillante. No solo podría ayudar a personas que me habían tratado con respeto durante los años difíciles, sino que también transformaría lo que era un problema en una oportunidad. Esa misma tarde, me dirigí al penthouse de Polanco. Al entrar, sentí una extraña desconexión. Aunque había vivido allí durante los últimos años, nunca me había sentido en casa entre esos muebles de diseñador y espacios minimalistas. Doña Remedios me recibió con sorpresa y alegría. «Señora Guadalupe, no sabíamos que vendría». Su rostro reflejaba una mezcla de felicidad por verme y preocupación por su futuro. «Vengo a hablar con ustedes», dije, pidiendo que reuniera a todo el personal. En la amplia cocina, que siempre había sido el corazón verdadero de la casa, al menos para mí, se congregaron Doña Remedios, Javier el jardinero, Ramiro el chofer y Elena la asistente de limpieza. Sus rostros mostraban la ansiedad de quien sabe que su sustento peligra. «Supongo que ya saben que el señor Mendoza está vendiendo esta propiedad», comencé. Asintieron en silencio.
Las noticias viajaban rápido entre el personal de servicio. Lo que quizás no saben es que he venido a ofrecerles una alternativa. Les expliqué sobre la Fundación Horizonte, sobre el nuevo centro de formación y sobre la oportunidad de continuar trabajando juntos en un entorno diferente. Sería un trabajo distinto, aclaré. En lugar de atender a una familia, estarían apoyando a maestros de todo el país que vienen a capacitarse. El salario sería similar, con todas las prestaciones de ley, pero el propósito sería más significativo. Vi cómo sus expresiones cambiaban del miedo a la esperanza. ¿Nos está ofreciendo trabajo, señora Guadalupe?, preguntó doña Remedios, con los ojos brillantes. Les estoy ofreciendo ser parte de algo importante, respondí. Algo que ayudará a niños como los que ustedes tienen o tuvieron. Algo que podría cambiar la educación en las zonas más necesitadas del país. Javier, el jardinero que había crecido en Chiapas y apenas había terminado la primaria, fue el primero en responder. Yo me apunto, señora. Mi hija es maestra rural en Oaxaca. Sé lo que sufren por falta de recursos. Uno a uno, fueron aceptando. No solo por necesidad económica, sino porque la idea de contribuir a un proyecto educativo les resonaba personalmente. Mientras organizábamos los detalles logísticos, doña Remedios me llevó aparte. Señora Guadalupe, hay algo que debe saber. Su expresión era grave. El señor Carlos tiene problemas serios. ¿A qué te refieres?, pregunté intrigada. Hace 2 noches, llegó muy alterado. Recibió una llamada que lo puso furioso. Gritaba cosas sobre inversionistas traidores y conspiraciones. Doña Remedios bajó la voz, y luego lo escuché decir que tenía que eliminar pruebas antes de que todo se derrumbe. Un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de nuestro reciente acuerdo, Carlos seguía siendo impredecible. ¿Sabes a qué pruebas se refería?, pregunté. Doña Remedios negó con la cabeza. No exactamente, pero esta mañana lo vi quemando papeles en la terraza. Y después recibió la visita de un hombre que nunca había venido antes. Hablaron en inglés. No entendí mucho, pero mencionaron Panamá varias veces. La información me alarmó. Panamá era donde Carlos había intentado establecer la holding para transferir los bienes antes de nuestro divorcio. ¿Estaría intentando algo similar nuevamente? Agradecí a doña Remedios por su lealtad y le aseguré que todo estaría bien. Pero en mi interior, las alarmas se habían activado. Carlos podría estar planeando algo que pondría en riesgo no solo nuestro acuerdo, sino posiblemente la existencia misma de Elite Bytes. Al salir del penthouse, llamé inmediatamente a Isabel Ramírez. Le conté sobre la información que había recibido y mis sospechas. «Necesitamos actuar rápido», dijo Isabel después de escucharme. «Si Carlos está intentando ocultar activos o manipular la empresa antes de que se formalice tu participación como socia, podríamos enfrentar un desastre. ¿Qué sugieres?», pregunté, mientras caminaba hacia mi auto. «Primero, acelerar todo el proceso legal para asegurar tu participación en la empresa», respondió Isabel. «Segundo, necesitamos una auditoría independiente inmediata de las finanzas de Elite Bytes. Carlos nunca aceptará una auditoría en este momento», objeté. «No necesitamos que acepte. Con tu nueva posición como socia, aunque todavía se esté formalizando, tienes derecho legal a solicitarla. Es una medida de protección». Mientras conducía de regreso a mi oficina en la fundación, mi mente trabajaba a toda velocidad. No quería creer que Carlos estuviera planeando alguna traición después de nuestro acuerdo, pero tampoco podía ignorar las señales de advertencia. Decidí tomar una aproximación diferente. En lugar de confrontarlo directamente, necesitaba estar un paso adelante, preparada para cualquier escenario. Al día siguiente, organicé una reunión con el equipo técnico de Sabores Auténticos, la nueva plataforma que estaba desarrollando. Entre ellos estaba Miguel, un brillante programador que había trabajado en los inicios de Elite Bytes, pero que Carlos había despedido por no alinearse con la nueva dirección de la empresa. Después de la reunión, le pedí a Miguel que se quedara. «Necesito tu ayuda», le dije directamente. «Es sobre Elite Bytes». Miguel sonrió con ironía. «La empresa que me despidió después de 3 años de dedicación. ¿Qué pasa con ella?». Le expliqué mi situación, mi nuevo rol como socia reconocida, mis sospechas sobre posibles irregularidades financieras y mi necesidad de entender completamente cómo funcionaba el sistema desde adentro. «Lo que me pides es técnicamente posible», dijo Miguel después de escucharme.
Podría crear un programa que monitoree los movimientos financieros dentro del sistema sin ser detectado, pero necesitaría acceso, aunque sea temporal, a los servidores principales. Lo tendrás, prometí, en nuestra próxima reunión de directorio, que será en 2 días. Mientras tanto, trabajé con Isabel para preparar todos los documentos necesarios para la auditoría. También establecí contacto con Roberto, el ex socio de Carlos, quien desde Nueva York me proporcionó más detalles sobre las operaciones en Panamá. Carlos estableció una estructura compleja, me explicó Roberto por videollamada. Empresas fantasma que se poseen mutuamente, transacciones circulares, activos ocultos. Es un laberinto diseñado para que, en caso de problemas, pueda extraer dinero sin ser detectado. ¿Y tú participaste en eso?, pregunté, sin juzgar. Roberto suspiró profundamente. Al principio creí que era solo optimización fiscal legal. Luego, cuando entendí lo que realmente estaba pasando, intenté salirme. Fue entonces cuando Carlos comenzó su aventura con Sofía, no para lastimarme, sino para tener influencia sobre mí a través de mi matrimonio. La revelación me dejó atónita. El nivel de manipulación era mayor de lo que había imaginado. ¿Por qué me ayudas ahora?, pregunté. Porque Elite Bytes era un buen concepto que se corrompió, respondió simplemente. Y porque, a diferencia de Carlos, todavía creo en hacer lo correcto. Armada con esta información, y con un plan claro, me preparé para la reunión de directorio. Sería mi primera aparición oficial como socia, y sabía que Carlos estaría vigilante, analizando cada uno de mis movimientos. La noche anterior a la reunión, recibí una visita inesperada en el pequeño departamento que había rentado en Coyoacán, cerca de las oficinas de la fundación. Era Mateo. «Mamá, encontré algo», dijo, mostrándome su laptop. Estaba revisando algunos códigos antiguos que papá me pidió que estudiara, y descubrí esto. En la pantalla había líneas y líneas de código, incomprensibles para mí. «¿Qué es exactamente?», pregunté. «Es un programa oculto dentro del sistema principal de Elite Bytes. Está diseñado para borrar automáticamente ciertos registros financieros si se introduce un comando específico». Mateo me miró con preocupación. «Es básicamente un interruptor de autodestrucción para la evidencia contable». El corazón me dio un vuelco. «¿Cuándo lo descubriste?» «Hace unas horas. Papá me pidió que revisara el código para aprender, pero creo que no se dio cuenta de que soy mejor programador de lo que piensa. Vi patrones extraños y seguí cavando hasta encontrar esto». «¿Por qué me lo muestras?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mateo me miró con la misma determinación que yo había sentido crecer dentro de mí en las últimas semanas. «Porque es lo correcto, mamá. Porque aunque es mi padre, lo que está haciendo no está bien». Abracé a mi hijo, sintiendo un inmenso orgullo. En medio de toda esta situación dolorosa, Mateo había emergido como un joven de principios sólidos, capaz de distinguir lo correcto de lo incorrecto, incluso cuando involucraba a su propio padre. ¿Hay forma de neutralizar este programa?, pregunté. Mateo asintió. «Puedo crear un código que lo bloquee silenciosamente. Papá pensará que sigue activo, pero en realidad no funcionará si intenta usarlo». Esa noche, mientras Mateo trabajaba en su contramedida, yo refinaba mi estrategia para la reunión de directorio. No sería una confrontación abierta, sería un ajedrez silencioso, donde cada movimiento estaría cuidadosamente calculado. La mañana de la reunión me vestí con precisión estratégica, un traje sastre profesional pero no ostentoso, maquillaje sutil y como único accesorio, un broche plateado en forma de búho que había pertenecido a mi madre, símbolo de sabiduría y vigilancia. Al entrar en la sala de juntas de Elite Bytes, con sus ventanales con vista al Paseo de la Reforma, sentí todas las miradas sobre mí. Los miembros del directorio, en su mayoría hombres en trajes caros, me observaban con curiosidad y cierto recelo. Carlos, en la cabecera de la mesa, mantenía una expresión neutral, pero noté tensión en la forma en que sostenía su bolígrafo. «Buenos días a todos», saludé con voz firme. «Para quienes no me conocen, soy Guadalupe Ramírez, cofundadora de Elite Bytes y nueva miembro del directorio». Mientras tomaba asiento, preparaba mentalmente mi siguiente movimiento. No era una venganza lo que buscaba, era justicia, transparencia y la oportunidad de redireccionar la empresa hacia los valores con los que había sido concebida originalmente. La partida había comenzado. La sala de juntas de Elite Bytes, ubicada en el piso 20 de una torre corporativa en Reforma,
Era el epítome del éxito empresarial. Mesa de caoba pulida, sillas de cuero italiano, tecnología de punta para presentaciones. A través de los ventanales, la Ciudad de México se extendía imponente, una metrópolis de contrastes donde coexistían la opulencia y la necesidad. Carlos abrió la reunión con un informe sobre el crecimiento de la empresa, proyecciones financieras y planes de expansión internacional. Su presentación era impecable, carismática, llena de términos técnicos y proyecciones optimistas. Los miembros del directorio asentían complacidos. «Y ahora», dijo Carlos dirigiéndome una mirada breve, «me gustaría presentar oficialmente a nuestra nueva socia, Guadalupe Ramírez, quien liderará nuestra iniciativa de responsabilidad social con la plataforma Sabores Auténticos». Noté inmediatamente cómo me encasillaba en un rol periférico, alejándome del núcleo de las decisiones importantes. Era su forma sutil de mantener el control, de presentarme como una adición menor, no como la cofundadora con derecho a un 40% de la empresa. «Gracias, Carlos», respondí con una sonrisa serena mientras me ponía de pie. «Estoy entusiasmada con Sabores Auténticos, por supuesto, pero antes de hablar de ello, me gustaría abordar algunos aspectos fundamentales del funcionamiento de Elite Bites». Vi cómo la expresión de Carlos se tensaba ligeramente. No esperaba que yo tomara la iniciativa tan pronto. Como nueva socia con una participación significativa, he estado revisando nuestro modelo de negocio, estructura financiera y proyecciones. Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de cada miembro del directorio, y tengo algunas preocupaciones que quisiera compartir. Carlos intentó intervenir. «Quizás podríamos agendar otra reunión para esos temas específicos. Hoy tenemos una agenda bastante completa y me temo que esto no puede esperar», interrumpí con firmeza pero sin agresividad. «Se relaciona directamente con la información que acabas de presentar». Desplegué mi presentación en la pantalla principal. Miguel había trabajado toda la noche para preparar gráficos claros y concisos que mostraban las discrepancias en los informes financieros, las transferencias sospechosas a cuentas en Panamá y la inflación artificial de usuarios activos de la plataforma. «Como pueden ver», expliqué mientras señalaba un gráfico particularmente revelador, «existe una diferencia sustancial entre los números reportados a inversionistas y la realidad operativa de la empresa». El silencio en la sala era absoluto. Carlos había palidecido visiblemente, pero mantenía una compostura externa, evaluando la situación, calculando su siguiente movimiento. Uno de los directores, un hombre mayor con experiencia en el sector financiero, se inclinó hacia adelante. «¿Está sugiriendo irregularidades contables, señora Ramírez?» «Estoy señalando discrepancias que requieren explicación», respondí cuidadosamente. «Y proponiendo una solución inmediata, una auditoría independiente que verifique la situación real de Elite Bites». Carlos se levantó abruptamente. «Esto es ridículo e innecesario. Guadalupe apenas se ha incorporado y ya está sembrando dudas infundadas sobre una empresa que ha sido ejemplar en su crecimiento. Si son infundadas, una auditoría lo confirmará», respondí con calma. «No debería haber problema en verificar lo que afirmas». Los miembros del directorio comenzaron a murmurar entre sí. Podía sentir cómo el ambiente cambiaba, cómo la duda se instalaba en la mente de estas personas que habían confiado ciegamente en Carlos. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió. Para sorpresa de todos, especialmente de Carlos, entró Roberto, el ex socio que supuestamente estaba en Nueva York. Venía acompañado por un hombre de aspecto serio que cargaba un maletín. «Disculpen la interrupción», dijo Roberto con voz firme, «pero creo que esta información es crucial para la discusión actual». Carlos se puso de pie, visiblemente alterado. «Roberto, ¿qué demonios haces aquí? Renunciaste a tu posición en el directorio». «Y sigo renunciado», confirmó Roberto, «pero como accionista minoritario, tengo derecho a presentar información relevante». Hizo un gesto al hombre que lo acompañaba. «Les presento al licenciado Morales, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores». El ambiente en la sala cambió instantáneamente. La tensión era palpable. El licenciado Morales habló con voz pausada pero autoritaria. «Hemos estado investigando ciertas irregularidades financieras relacionadas con transferencias internacionales desde Elite Bites. El señor Vega», señaló a Roberto, «ha estado colaborando con nuestra investigación». Carlos me miró directamente,
con una mezcla de furia y traición en sus ojos. ¿Tú orquestaste esto?, preguntó con voz contenida. No, respondí honestamente. Pero no me sorprende. Las acciones tienen consecuencias, Carlos. El licenciado Morales continuó. No estamos aquí para intervenir en la reunión, solo para notificar oficialmente que se ha iniciado una investigación. Les recomendamos completa transparencia y colaboración. Después de entregar la notificación oficial, Roberto y el licenciado se retiraron, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Carlos intentó recuperar el control de la situación. Esto es un malentendido que aclararemos rápidamente. Nuestras operaciones son completamente legales y, incluyendo las cuentas offshore en Panamá, interrumpió uno de los directores, claramente alarmado. ¿Y la manipulación de cifras de usuarios activos que la señora Ramírez acaba de señalar? La sala se sumió en un caos de preguntas y acusaciones cruzadas. Carlos intentaba responder, pero por primera vez desde que lo conocía, lo vi verdaderamente a la defensiva, perdiendo su habitual control de la situación. Finalmente, el director financiero, un hombre que siempre había sido leal a Carlos, tomó la palabra. Propongo que suspendamos temporalmente esta reunión y autoricemos inmediatamente la auditoría independiente que sugiere la señora Ramírez. Si hay irregularidades, necesitamos conocerlas antes que las autoridades profundicen su investigación. La propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad, incluso con el voto renuente de Carlos, quien entendió que oponerse solo aumentaría las sospechas. Al levantarse la sesión, los directores abandonaron la sala rápidamente, algunos haciendo llamadas urgentes, otros discutiendo en pequeños grupos. Pronto, solo quedamos Carlos y yo. ¿Satisfecha?, preguntó con amargura. Has destruido en 20 minutos lo que construí durante años. No, Carlos, respondí, recogiendo mis documentos con calma. Tú lo destruiste cuando decidiste que el fin justificaba los medios, cuando el dinero y el poder se volvieron más importantes que la integridad. Se acercó a mí, y por un momento pude ver al hombre vulnerable bajo la fachada del empresario implacable. ¿Por qué no me advertiste? Podríamos haber solucionado esto internamente, sin exponer a la empresa. ¿Cómo me advertiste tú sobre los documentos de divorcio? ¿O sobre tu aventura con Sofía? Pregunté, sin resentimiento, solo constatando hechos. Carlos se dejó caer pesadamente en una silla. Estoy acabado, ¿verdad? No había satisfacción en verlo derrotado. Solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido, y no fue. No necesariamente, dije después de un momento de reflexión. Aún puedes hacer lo correcto. ¿Y qué sería eso según tú?, preguntó con un dejo de sarcasmo. Confesión completa, cooperación con las autoridades, reestructuración transparente de Elite Bytes. Hice una pausa. Y un compromiso real con el propósito original de la empresa. Apoyar a pequeños negocios, no solo servir a los privilegiados. Carlos soltó una risa amarga. ¿Y crees que eso me salvará de la cárcel? No lo sé, respondí honestamente. Pero salvará tu dignidad, y le dará a Mateo un ejemplo de que rectificar es posible, incluso después de cometer errores graves. La mención de nuestro hijo pareció impactarlo profundamente. Se quedó en silencio, contemplando la vista de la ciudad a través de los ventanales. Finalmente habló. ¿Él sabe sobre la investigación? No, pero sabe sobre el programa oculto para borrar registros financieros, respondí. De hecho, fue él quien lo neutralizó. Carlos me miró con sorpresa. ¿Mateo hizo eso? Nuestro hijo tiene un fuerte sentido de lo correcto y lo incorrecto, dije con orgullo. Algo que tú solías tener también. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Carlos se levantó. Necesito tiempo para pensar, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. No tienes mucho tiempo, le advertí. La investigación avanzará con o sin tu cooperación. Se detuvo en el umbral, sin volverse. Lo que más me duele no es perder la empresa o mi reputación, dijo en voz baja. Es haber perdido a la única persona que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Y con esas palabras, salió de la sala, dejándome sola con el eco de lo que alguna vez habíamos sido y la certeza de que nada volvería a ser igual. Esa tarde, mientras conducía hacia la Fundación Horizonte, donde tenía una reunión con los futuros capacitadores del programa educativo, recibí una llamada de Isabel Ramírez. Acabo de ver las noticias, dijo sin preámbulos. Elite Bytes
Ha emitido un comunicado oficial anunciando una reestructuración interna y una revisión exhaustiva de sus procedimientos financieros. Eso fue rápido, comenté sorprendida. Y hay más, continuó Isabel. Carlos ha convocado una conferencia de prensa para mañana por la mañana. No ha especificado el tema, pero los rumores indican que podría ser para anunciar su dimisión como CEO. La noticia me impactó más de lo que esperaba. A pesar de todo lo ocurrido, una parte de mí aún se preocupaba por Carlos, por el hombre que había sido y que quizás, en algún lugar profundo, aún existía. ¿Estarás allí?, preguntó Isabel. No lo creo, respondí después de reflexionar. Es su momento, no el mío. Sin embargo, esa noche, mientras cenaba con Mateo en nuestro pequeño departamento en Coyoacán, recibí un mensaje de Carlos. Necesito que estés mañana en la conferencia. Por favor, es importante. Mostré el mensaje a Mateo, quien me miró pensativo. ¿Irás? No lo sé, respondí sinceramente. ¿Tú qué harías? Mi hijo, que había madurado tanto en tan poco tiempo, reflexionó antes de responder. Creo que deberías ir. No por él, sino por ti misma, para cerrar el círculo. A la mañana siguiente, me encontraba en la última fila del salón de conferencias del Hotel Tubomwe, donde Carlos había convocado a la prensa. El lugar estaba repleto de periodistas, inversionistas y curiosos, todos especulando sobre el motivo de la repentina conferencia del CEO de una de las startups mexicanas más exitosas de los últimos años. Cuando Carlos apareció en el podio, noté inmediatamente el cambio en su apariencia. Había abandonado su habitual traje impecable por una vestimenta más sobria. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una determinación que me resultaba familiar, reminiscente del Carlos que había conocido en la universidad. «Buenos días a todos», comenzó, ajustando el micrófono. «Los he convocado para hacer un anuncio importante respecto a Elite Bytes y a mi rol en la empresa». La sala se sumió en un silencio expectante. Primero, debo reconocer que bajo mi dirección, Elite Bytes ha incurrido en prácticas financieras irregulares y ha presentado información inexacta a inversionistas y autoridades. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. «Asumo completa responsabilidad por estas acciones», continuó Carlos con voz firme, «y anuncio mi dimisión inmediata como CEO de Elite Bytes». Los flashes de las cámaras estallaron mientras la sorpresa se propagaba entre los asistentes. Segundo, he instruido a nuestro equipo legal para cooperar plenamente con las autoridades en la investigación en curso. Personalmente entregaré toda la documentación necesaria para esclarecer las irregularidades. La determinación en su voz me sorprendió. Este era un Carlos que no veía desde hacía años. El hombre honesto, directo, que no temía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tercero, propongo una reestructuración completa de Elite Bytes, retornando a los principios que inspiraron su creación. Apoyar a pequeños negocios locales y democratizar el acceso a servicios de calidad. Carlos hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada hasta que nuestros ojos se encontraron. Por un instante, pareció que solo estábamos él y yo en aquella habitación llena de gente. Esta reestructuración estará liderada por la verdadera visionaria detrás de Elite Bytes, mi exesposa y cofundadora, Guadalupe Ramírez, quien siempre defendió los valores originales de la empresa mientras yo me dejaba seducir por la ambición desmedida. Todos los rostros se volvieron hacia mí. Sentí el peso de decenas de miradas curiosas, mientras los periodistas intentaban identificar a la mujer que Carlos acababa de mencionar. «Guadalupe», continuó Carlos, «si estás aquí, como espero, te pido que te unas a mí en este podio. Es momento de que Elite Bytes regrese a manos de quien siempre entendió su verdadero propósito». Me quedé paralizada en mi asiento, sin saber cómo reaccionar. No esperaba esto. No estaba preparada para convertirme repentinamente en el centro de atención. Una mano se posó sobre la mía. Era Mateo, que había decidido acompañarme a último momento. «Ve, mamá», susurró. «Es tu momento». Con piernas temblorosas me dirigí hacia el podio. El camino a través del salón pareció interminable, bajo la mirada atenta de periodistas que ya comenzaban a hacer preguntas en voz baja. ¿Quién es ella? ¿La exesposa? ¿Cofundadora? Al llegar junto a Carlos, este me miró con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. ¿Aceptas?, preguntó en voz baja, solo para mí. ¿Por qué haces esto?, respondí con otra pregunta. Porque es lo correcto, dijo simplemente. Y porque ya perdí demasiado por no hacer lo correcto antes. Tomé el micrófono,
consciente de que lo que dijera a continuación definiría no solo el futuro de Elite Bytes, sino también mi propio camino. «Buenos días», comencé, sorprendida de la firmeza en mi propia voz. «Mi nombre es Guadalupe Ramírez, maestra de profesión, y como Carlos ha mencionado, cofundadora de Elite Bytes. Acepto liderar esta nueva etapa de la empresa, con un compromiso inquebrantable hacia la transparencia, la responsabilidad social y el apoyo a los pequeños emprendedores de nuestras comunidades». La conferencia de prensa se extendió por más de 1 hora. Respondimos preguntas, aclaramos dudas, presentamos los primeros esbozos de la plataforma Sabores Auténticos, que ahora sería el proyecto insignia de Elite Bytes. Cuando finalmente terminó, Carlos y yo nos encontramos solos en una pequeña sala adyacente, mientras los periodistas se dispersaban y los asesores de prensa organizaban entrevistas individuales para más tarde. «Gracias», dijo Carlos, rompiendo el silencio, «por no humillarme públicamente, aunque lo merecía». «No se trata de humillar a nadie», respondí. «Se trata de reconstruir lo que se rompió». «¿Crees que es posible?», preguntó, y supe que no se refería solo a la empresa. «La empresa sí», respondí con honestidad. «Nosotros, como pareja, no. Ese capítulo está cerrado, Carlos». Asintió lentamente, aceptando la verdad que ambos conocíamos. «Lo entiendo, pero quizás, con el tiempo, podamos ser amigos o al menos colaboradores que se respetan mutuamente». «Quizás», concedí. «El tiempo lo dirá». En ese momento, Mateo entró en la sala, trayendo consigo un aire de juventud y esperanza. «¿Están bien?», preguntó, mirando alternativamente a Carlos y a mí. «Estamos comenzando de nuevo», respondí, «cada uno a su manera». Mi hijo sonrió, y por un instante vi en él lo mejor de Carlos y lo mejor de mí, fusionados en una nueva generación que, esperaba, aprendería de nuestros errores. «¿Vamos a casa?», preguntó Mateo, ofreciéndome su brazo como si fuera él quien debía protegerme ahora. «Sí», respondí, tomándolo. Luego miré a Carlos. «¿Estarás bien?». Carlos asintió. «Lo estaré. Tengo mucho trabajo por delante, muchas cosas que arreglar. Pero por primera vez en años, siento que estoy haciendo lo correcto». Al salir de aquella sala, con mi hijo a mi lado y el peso de las responsabilidades futuras sobre mis hombros, sentí una extraña ligereza en el corazón. El camino no sería fácil. Había una empresa que reestructurar, un programa educativo que desarrollar, una reputación que reconstruir, pero ya no tenía miedo. Ya no me sentía una vergüenza. Por el contrario, caminaba erguida, con la certeza de que el valor de una persona no reside en los restaurantes caros a los que puede asistir, ni en la ropa que viste, ni en las apariencias que mantiene. El verdadero valor está en la integridad con que enfrenta los desafíos, en la dignidad con que se levanta después de caer, y en la capacidad de mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. 1 año ha pasado desde aquella conferencia de prensa que cambió el rumbo de Elite Bytes y con ella, el curso de mi vida. La tarde es cálida en la Ciudad de México, mientras contemplo desde mi nueva oficina el bullicio de Coyoacán. No es un rascacielos en Reforma, sino un espacio luminoso en un edificio restaurado que comparte sede con la Fundación Horizonte. Desde aquí dirijo las 2 pasiones que ahora definen mi existencia: Sabores Auténticos, la plataforma que conecta pequeños restaurantes familiares con comensales de toda la ciudad, y el programa de capacitación docente que ya ha formado a más de 200 maestros de zonas rurales. En el escritorio frente a mí, enmarcados, están los 2 dibujos que Juanito me regaló en aquellos días turbulentos: la maestra enseñando a extraterrestres y la superheroína con capa. Los conservo como recordatorio de quién soy realmente, más allá de títulos o reconocimientos. El camino no ha sido fácil. La reestructuración de Elite Bytes enfrentó resistencias, especialmente de inversionistas que temían por sus ganancias al reorientar la empresa hacia un propósito más social. La investigación de la Comisión Nacional Bancaria resultó en multas significativas, aunque la cooperación de Carlos con las autoridades evitó consecuencias más severas. Carlos cumplió su palabra de manera sorprendente. Enfrentó las consecuencias de sus acciones con una dignidad que me recordó al hombre que había conocido en la universidad. Después de un breve periodo como asesor durante la transición, decidió alejarse completamente de Elite Bytes para darme espacio para liderar sin su sombra,
Ahora dirige una pequeña startup educativa que desarrolla software para escuelas en zonas marginadas, con un equipo reducido pero apasionado. Nos reunimos ocasionalmente para discutir posibles colaboraciones entre su empresa y la fundación. Nuestras conversaciones son cordiales, profesionales, teñidas de una nostalgia que ambos reconocemos pero no mencionamos. Mateo se graduó con honores del Tecnológico y actualmente cursa una maestría en innovación social, dividiendo su tiempo entre los estudios y un puesto de medio tiempo en el área tecnológica de sabores auténticos. Vive en su propio apartamento, pero viene a cenar conmigo cada domingo, trayendo historias, ideas y, ocasionalmente, a su novia Daniela, una brillante estudiante de antropología que conoció en un voluntariado. Doña Remedios sigue trabajando conmigo, aunque ya no como empleada doméstica, sino como coordinadora del programa de alimentación para maestros visitantes en la fundación. Javier, el jardinero, creó un huerto urbano en la azotea del edificio, donde enseña a los niños de escuelas cercanas sobre agricultura sostenible. La vida ha encontrado un nuevo equilibrio, uno basado en propósito y autenticidad, no en apariencias. El sonido de una notificación en mi computadora me devuelve al presente. Es un correo de Isabel Ramírez, quien sigue siendo mi abogada y ahora también mi amiga. El asunto dice: lo logramos. Aprobación oficial. Al abrir el mensaje, siento que mi corazón se acelera. Después de meses de trámites y negociaciones, la Secretaría de Educación Pública ha aprobado oficialmente nuestro programa piloto. Maestros capacitados por la Fundación podrán implementar metodologías innovadoras en 50 escuelas de zonas marginadas, con recursos garantizados por 3 años. Es un triunfo monumental para la educación pública, para los niños que más necesitan apoyo, para los maestros que, como yo, creen en el poder transformador de la educación. Mientras leo los detalles, el teléfono suena. Es Sofía, la exesposa de Roberto, quien contra todo pronóstico se ha convertido en una colaboradora valiosa en la fundación, liderando un programa de empoderamiento para mujeres emprendedoras. ¿Ya viste las noticias?, pregunta sin preámbulos. Acabo de recibir el correo de Isabel, respondo, aún procesando la magnitud del logro. No me refiero a eso, dice Sofía. Enciende la televisión, canal 11. Intrigada, activo la pantalla en la pared de mi oficina. En el noticiero están transmitiendo en vivo desde la explanada del Zócalo, una manifestación masiva de maestros, no de protesta, sino de celebración. Pancartas que dicen por una educación digna y maestros unidos por el cambio ondean bajo el sol de la tarde. La reportera explica que el movimiento, iniciado hace apenas unos meses, ha conseguido que el gobierno reevalúe el presupuesto destinado a educación pública, con un énfasis especial en escuelas de zonas vulnerables. Y entonces lo veo, en primer plano durante unos segundos. Juanito, mi exalumno, ahora un adolescente, sosteniendo un cartel que dice: «Gracias, maestra Lupita, por enseñarnos a no rendirnos». Las lágrimas brotan sin aviso. Son lágrimas de alegría, de validación, de la certeza profunda de estar exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer. Es increíble, comento a Sofía, que sigue al teléfono. Y apenas comienza, responde ella. El movimiento está creciendo. Quieren que seas su portavoz en la reunión con la Secretaría la próxima semana. Después de colgar, me quedo contemplando las calles de Coyoacán a través de la ventana. La tarde desciende lentamente sobre la ciudad, tiñendo los edificios de tonos dorados y rojizos. Es la hora mágica que siempre me ha gustado, cuando la luz parece suspendida, revelando la belleza oculta de lo cotidiano. Pienso en el camino recorrido, en la mujer que fui y en la que soy ahora, en cómo las circunstancias más dolorosas pueden, si las enfrentamos con integridad, transformarse en oportunidades de crecimiento y redefinición. Recuerdo la humillación en aquel restaurante de lujo, la palabra vergüenza saliendo de los labios de Carlos frente a sus amigos ricos, la cuenta exorbitante que me obligó a pagar. En ese momento sentí que me reducía a nada, que desaparecía bajo el peso de su desprecio. Pero ahora entiendo que ese fue precisamente el momento en que comencé a renacer, a reclamar mi poder, a recordar quién era realmente más allá de ser la esposa de Carlos Mendoza. Mi teléfono suena nuevamente. Es un mensaje de Carlos. Acabo de ver las noticias. Estás cambiando el sistema educativo, tal como soñabas en la universidad. Siempre supe que lo lograrías. No hay resentimiento en mí al leer sus palabras.
Solo una tranquila aceptación de que nuestros caminos, una vez entrelazados, ahora corren paralelos, cada uno en la dirección que debe seguir. Le respondo con sinceridad: gracias. Espero que tú también estés encontrando tu camino. Su respuesta llega casi inmediatamente, día a día. No es fácil reconstruir, pero es necesario. Mateo me contó sobre la cena del domingo. Me alegra que ustedes dos estén bien. Sonrío ante la mención de nuestro hijo, el puente permanente entre Carlos y yo, el recordatorio viviente de que, a pesar de todo lo ocurrido, creamos algo hermoso y valioso juntos. Al guardar el teléfono, mi mirada se detiene en una pequeña placa sobre mi escritorio, un regalo de los primeros maestros que completaron el programa de capacitación. Dice simplemente: el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que das. Me levanto y me preparo para ir a casa, a mi acogedor departamento en la colonia Roma, que he decorado con artesanías de Oaxaca, libros por todas partes y fotografías que cuentan la historia de mi vida, mis padres, Mateo en diferentes etapas, mis alumnos, mis colegas. Es un hogar modesto pero auténtico, que refleja quién soy realmente. Mientras cierro la oficina, pienso en las muchas mujeres que, como yo, han sido llamadas vergüenza en algún momento de sus vidas. Mujeres a quienes se les ha hecho creer que no son suficientes, que no encajan, que deben cambiar para ser aceptadas. Mi historia es para ellas, para que sepan que la verdadera vergüenza no está en ser diferentes, en no encajar en los moldes impuestos por otros. La vergüenza está en traicionar quienes somos, en permitir que otros definan nuestro valor. Camino por las calles empedradas de Coyoacán, saludando a los vendedores ambulantes que ya me conocen, deteniéndome a comprar flores frescas para mi mesa. La vida fluye a mi alrededor, auténtica, vibrante, imperfecta pero hermosa en su imperfección. Y en este momento, mientras el sol se pone sobre la Ciudad de México, sé con certeza absoluta que nunca más permitiré que alguien me haga sentir vergüenza por ser quien soy, porque quien soy es suficiente, más que suficiente. Soy Guadalupe Ramírez, maestra, emprendedora social, madre, amiga, y mi valor no se mide por la aprobación de otros, sino por la integridad con que vivo cada día, por el impacto positivo que genero en quienes me rodean, por la fidelidad a mis propios valores y sueños. En eso, no hay vergüenza posible, solo la serena dignidad de una vida vivida en sus propios términos.